Bien, vamos a dar inicio al taller programado para el día de hoy y el día jueves 26 de la próxima semana. El taller se ha denominado Habilidades Blandas en la Administración Pública. Como bien saben, como área de capacitación y desarrollo del talento humano, contamos con un plan de desarrollo de personas, el cual debemos ejecutarlo en el presente año. Hoy nos toca desarrollar el presente taller, el cual vamos a iniciar indicando que las habilidades blandas son fundamentales para construir relaciones sólidas en los ciudadanos, colaboradores y otros actores relevantes, así como para abordar los desafíos complejos y multifacéticos que enfrenta la administración pública en la actualidad. Estas tienen impacto directo para formar un ambiente laboral colaborativo, promover el respeto a la multiplicidad y mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades de una sociedad plural y dinámica. Del mismo modo, fomentar la inclusión de habilidades blandas y de personas en su diversidad en la administración pública implica no solo reconocer la pluralidad de la sociedad a la que se sirve, sino que también valorarla y aprovecharla como un recurso enriquecedor. La finalidad de este taller es que nos brindará la oportunidad de desarrollar y aplicar estas habilidades en nuestro desempeño conductual dentro de la administración pública. Del mismo modo, vamos a adquirir capacidades que nos permitan influir en otros con asertividad y respeto, así como establecer vínculos constructivos con equipos de trabajo y personas en su diversidad. El día de hoy nos acompaña el magíster Ernesto Gerardo Montellanos Corzo, quien es consultor, investigador y formador, experto en desarrollo humano, comunicación digital y gestión de proyectos. Es capacitador corporativo y coach formador de equipos de alto desempeño, asesor de personalidades públicas y gestor de marcas personales, consultor en branding, formación gerencial y generación de proyectos con impacto social. Ha sido director de campañas de comunicación internas y externas, auditor de imagen y comunicaciones, blogger y columnista de opinión en medios digitales, administrador de empresas con maestría en neuropsicología aplicada a la educación y especializaciones en comunicación institucional, gestión de proyectos, psicología organizacional y bioética. Actualmente es director de desarrollo de nuevo perfil, gerente de cuentas clave, ATP y docente en instituciones y entidades educativas, así como la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, Cámara de Comercio de Lima, CEGELIPAE, Toulouse, Asociación Automotriz del Perú, Cámara de Comercio y Producción de la Libertad, entre otras. Magíster Ernesto, le doy una cordial bienvenida, como siempre. No es la primera vez ya que ha participado con nosotros. El agradecimiento infinito de parte del área de capacitación y desarrollo del talento humano, que pertenecemos a la unidad de recursos humanos, de parte del jefe de la unidad de recursos, el licenciado Manuel Sánchez Sandoval, y de la alta dirección, en este caso del doctor Carlos Alberto Vázquez Boyer. Muchísimas gracias y adelante, podemos iniciar con la clase del día de hoy. Gracias, Ileana, por la presentación. Gracias a las autoridades que auspician y promueven este tipo de actividades académicas y formativas por ocuparse de esta forma tan importante de acercar el conocimiento a sus colaboradores. Les doy la bienvenida y agradezco contar con un aula tan concurrida. Somos más de 90 personas. Qué bonito, qué bueno. Muchas gracias por esa participación, por esa asistencia. En el momento que ustedes quieran participar, como lo dijo Ileana, pueden levantar la mano, si hay intervenciones que se puedan hacer. En algunos momentos yo trataré también de generar esta interacción para tratar de también extraer conclusiones de lo que cada uno pueda generar como aporte. Porque precisamente de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con esta interacción humana que cuando uno la desarrolla de la mejor forma, termina siendo un enorme posibilitador de desarrollo. Porque estamos hablando de el trabajo en equipo. Dentro de este universo de habilidades blandas, en estas semanas la idea es conmigo y con otros colegas profesionales
revisar algunas de estas habilidades, que probablemente no sean novedad para muchos, porque de estos temas se habla mucho en medios digitales. Y cuando uno se forma también en las aulas académicas, de alguna manera, en el día a día, en la cotidianidad, nos vamos formando, porque no se trata solamente de tener habilidades duras y ciencia, sino también de saber cómo relacionarnos, cómo trabajar en equipo, cómo desarrollar el propio liderazgo, cómo intervenir situaciones de conflicto, cómo morigerar mi carácter ante situaciones críticas. Todos esos universos son importantes porque van aparejados al desarrollo profesional. Uno se forma en un claustro académico para tener el conocimiento necesario para una ejecución de un trabajo. Pero en el mundo del trabajo, las cosas no se acotan solamente, ¿no?, a las habilidades duras. Bueno, sería que así fuera, pero no es así. Y todos lo sabemos. Hay una necesidad de este desarrollo de habilidades y competencias denominadas blandas que tienen que ver con la interacción humana y con la forma que podemos desarrollar para poder, en equipo, en donde trabajamos, en donde nos desenvolvemos, optimizar nuestro desarrollo colectivo, grupal. Y evidentemente, aquí hay como que dos habilidades, ¿no? El trabajo en equipo y una cosa muy particular, que le pasa a las mejores familias, le pasa a todos, las situaciones de conflicto, que a veces generan espanto, que a veces hacen pensar que no se va a poder dar un buen trabajo en equipo, pero que hoy sabemos que no es así, porque tenemos herramientas de inteligencia emocional, por ejemplo, para aprender a manejar y gestionar nuestra conducta y también la de nuestros equipos de trabajo. Entonces, vamos a empezar con este rato de conversación en donde revisaremos algunas de estas cosas y probablemente algunas de estas cosas nos darán idea y motivación para posibilitar un mejor desarrollo de estas habilidades en nosotros y en nuestros equipos de trabajo. ¿Se imagina usted la construcción de las Torres Petronas sin horas de trabajo en equipo? Fíjese, cuando uno comienza a ver las maravillas que construye el ser humano, en primer lugar nos damos cuenta que no lo hizo un tipo solo, ¿no es cierto? No lo hizo todo el mundo, no, lo hizo una porción, una cuadrilla, un grupo de personas que organizadas se transforman en un equipo y que bajo una adecuada dirección y con una metodología de trabajo logran cosas extraordinarias como lo que vemos en escena. ¿Se imagina un equipo de fútbol disputando una final sin comportarse como equipo? Bueno, realmente hay muchos equipos que han logrado llegar a finales del mundo y uno ve a veces una constelación de estrellas, ¿no es cierto? Sin embargo, también nos puede asaltar una pregunta. Hemos visto también algunos equipos de fútbol que tienen a muchas estrellas y no logran campeonatos, no consiguen logros. ¿Y qué sucede? La gente se queja. Mucho equipo, pocos resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque esperamos de un equipo conformado por personas talentosas un resultado súper talentoso. O sea, la expectativa y el criterio de trabajo en equipo relacionado con los resultados ya está anidado en nuestro cerebro y por eso genera altas expectativas. Y por eso cuando vemos un equipo campeón del mundo, un equipo, decimos, bueno, qué personajes los que están ahí. Pero también sabemos que a veces hay equipos que teniendo a grandes personalidades no logran el éxito. Entonces no se requiere solamente de tener talento individual, ¿no? Sino de tener algo más que tiene que ver precisamente con el tema que hoy nos atañe, que es el trabajo en equipo. ¿Se imagina un estreno sin dirección y sin haber ensayado los días previos? Claro, fíjese esa imagen, ¿no? Una orquesta sinfónica que puede tener 40, 60 músicos. ¿Cómo lograr coordinar? A veces, no sé, cuando uno tuvo una bandita como yo, que tuve una banda de 5 músicos de chico, nos costaba coordinar a los 5, ¿no? Imagínense coordinar con 40. Es todo un logro. Y sin embargo, el resultado pueden ser melodías bellísimas, extraordinarias, movilizantes, piezas clásicas, incluso piezas que no son fáciles de interpretar y de tocar. Y sin embargo, el ensayo, como lo dice acá, la adecuada dirección y la voluntad de todos genera como resultado algo extraordinario, fruto del trabajo en equipo. Una frase épica de un campeón, ¿no? Michael Jordan, recordado basquetbolista norteamericano. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Como para poderse a pensar que de lo que se trata el trabajo en equipo, entre otras cosas, es de ser un posibilitador de mayores cosas de las que podríamos alcanzar solamente con nuestro talento.
porque cada uno de ustedes tiene un talento y puede ser descollante. Pero lo que estamos buscando es logros significativos a través de la integración de un buen trabajo en equipo, donde haya muchos talentos y donde esos talentos estén puestos al servicio y puedan interactuar de la mejor forma. Esta imagen siempre me ha encantado. Y a veces paso minutos contemplándola, solamente pensando en lo que significa, ¿no? Ven esa imagen, ¿no? Es un carro Fórmula 1. Algunos han visto en la televisión, en una transmisión, una competencia de Fórmula 1. ¿Qué pasa cuando algún carro está mal? Aparca a un ladito y automáticamente llegan una docena de personas y cada uno sabe a dónde va y trabaja de manera sincronizada porque tienen que lograr exactitud, cero error y resolver el problema, sea el que fuera, en el más corto tiempo. Súper exigente, porque este vehículo está en una competición, no tiene todo el tiempo del mundo. Y para que esto fluya y funcione, ese equipo tiene que ser un equipo 10 puntos, ¿no? Porque además, si ese equipo se equivoca, ¿qué puede pasar? Bravo, ¿no? Puede correr riesgo la vida de este personaje. Puede generarse un accidente en cadena. Pueden ocasionarse cosas espantosas en medio de una competencia donde hay alta velocidad, que siempre va a ser un factor de riesgo. Entonces, qué impresionante pensar que a veces la vida de personas, no solamente el éxito de un proyecto, que es ganar la carrera, sino la vida de personas puede estar en juego si un equipo no trabaja y opera de la mejor forma. Entonces, por eso decía, ¿no? Posibilitar logros significativos. Un equipo puede lograr ganar un campeonato de fútbol o puede lograr ganar el campeonato de fútbol de la universidad o puede lograr cosas de distinta naturaleza. Pero muchos de los logros que tenemos en nuestra vida, haga memoria, pueden tener que ver con muchos equipos que hemos integrado, ¿no es cierto? Algunos fueron más potentes, más eficaces, otros de repente no se consolidaron, y cada uno puede tener en la memoria la propia opinión de por qué sucedió esto. Entonces, el trabajo en equipo como competencia, como habilidad comportamental, lo que busca es fomentar un entorno colaborativo, productivo, de trabajo, donde cada miembro contribuya de la mejor forma al logro de metas comunes. En un equipo hay una trazabilidad de actividades en razón de metas comunes. Usted empieza el año y de repente el área docente tiene metas comunes, el área de eventos tiene ciertas metas, y uno traza esas metas y traza actividades y planifica, y luego durante el año hay que desarrollar esas actividades para conseguir lo que se ha planificado, ¿no es cierto? Pasa en todas las empresas, en las organizaciones, en el sector público, porque trabajamos bajo estos patrones de trabajo. Muy bien. Decimos que estamos de tiempos de cambio en el mundo del trabajo, y siempre es bueno echar un ojito, ¿no? El mundo del trabajo no se circunscribe a mi chamba, a mi trabajo. O sea, hay un contexto laboral que permanentemente vive situaciones de cambio. Y ustedes saben que, sobre todo a partir de la no tan lejana temporada de pandemia, se generaron muchas matrices de cambio en el mundo organizacional, en las organizaciones y muy en particular en el sector público y en el caso nuestro en la universidad. El mundo del trabajo ha cambiado, ¿no es cierto? La digitalización y la automatización han posibilitado escenarios como este. Usted puede en este momento no estar conmigo en un aula como lo hacíamos hace algunos años, y sin embargo a distancia, usted en una provincia y yo en otra, nos vemos, nos comunicamos, coordinamos, supervisamos el trabajo, tenemos una capacitación. ¿Por qué? Porque esto se ha vuelto una matriz de uso cotidiano y hace solamente 5 años no lo era. No lo era, acuérdense en 2019. Yo, es más, en 2019, hago memoria, estaba en este mes allá, en Trujillo, dictando, me acuerdo bien, y he justamente posteado en mis redes sociales una actividad en la que estuvimos en Chanchán con un grupo de docentes en una capacitación docente allá en Trujillo, fíjense. Solía ir bastante. Ahora, claro, gracias a la virtualidad, lamentablemente, no, hay un audio prendido. Es que pasa que tengo yo un audio muy fuerte aquí. Si ustedes prenden el audio, cuidado, queridos amigos, porque realmente perturba. Gracias por apagarlo. Entonces, comentaba yo de que antes
¿no? La presencialidad era moneda corriente. Uno tenía que estar para hacer capacitaciones. Hoy sabemos que no es lo mismo una capacitación virtual que presencial, pero sabemos que gracias a la virtualidad hemos podido sostener procesos de capacitación. Mucha gente hizo especializaciones durante la pandemia, aprovechando las circunstancias. Hoy hay un contexto social polarizado en nuestro país, no solamente en nuestro país, en Latinoamérica, en el mundo. Hoy hay situaciones de crisis que no se han resuelto y que afectan la forma como la gente trabaja y se integra a sus equipos de trabajo. Hoy hablamos también, entre otras cosas, de equipos de trabajo multidisciplinarios. Hablamos de cultura de trabajo flexible, trabajo híbrido, gente que está desde casa trabajando parte del tiempo y viene a trabajar a la empresa en otros momentos. Hablamos de una tendencia que cada vez se ha marcado más, que es la diversidad, la equidad y la inclusión. Las empresas y las instituciones tratan de ser lo más plurales posibles para darle posibilidades a todos. Y saben que eso es muy valorado por las audiencias. Hay una mayor demanda de ética y transparencia. ¿Y por qué? Porque lamentablemente se transformó en moneda corriente la corrupción, la mentira, la falsedad, la trafa, el acomodo. Y todos sabemos que esas son cosas que dificultan el desarrollo de las organizaciones, atan a las organizaciones a acuerdos, a convenios, a situaciones de conveniencia de solamente algunos. Y eso perjudica la limpieza de una actividad, la limpieza, la transparencia de una gestión. Hoy la gente demanda ética, porque hoy el que quiere hacer la suya y quiere ser tramposo, también la tiene difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho auscultamiento digital. La gente cree que no la miran y resulta que te hackean las redes sociales o tu WhatsApp y resulta que termina siendo expuesto diciendo lo que dijiste que no dijiste. Toda esa situación hace que hoy el mundo de las comunicaciones, sobre todo en el trabajo, tenga una alteración muy fuerte. Y todo eso ha generado, ¿qué cosa? Que las personas estén pendientes de cómo generar productividad, aún sabiendo que hay elementos condicionantes en el entorno, algunos elementos condicionantes y algunos elementos posibilitadores de desarrollo. Porque si es un elemento posibilitador de ese desarrollo, la conectividad que tenemos ahora de Internet, por ejemplo, que hace 10 años no la teníamos, hace 5 años no la teníamos, y que ahora posibilita que yo esté levantando una videoconferencia y usted pueda verla. Esto antes de la pandemia no sucedía. La conectividad de la mayoría de peruanos no era para levantar videoconferencias, era para hablar por WhatsApp, para ver descargas de YouTube o de Netflix, no para esto. Entonces, hay ciertas cosas en donde vemos que los cambios pueden ser favorecedores, posibilitadores del desarrollo de las organizaciones y del mundo del trabajo. ¿Cuáles son los principales problemas del trabajo en equipo en las organizaciones? Aquí les voy a pedir ayuda. Tenemos un chat acá. Si usted quiere prender micrófono e intervenir, excelente. Y si no, puede escribir por acá. ¿Cuáles creen ustedes que son los principales problemas del trabajo en equipo en las organizaciones? Porque probablemente haya problemas. Justamente por eso es que estamos hablando del tema. Porque sabemos de lo positivo que es esto, pero sabemos que a veces no funciona, no fluye bien. Algo que se les ocurra, que ustedes puedan haber visto. Si quieren pueden colocarlo acá en el chat, lo vamos comentando, porque cada La uno de falta ustedes... Sí, ah, adelante, adelante. buenas tardes, le habla Victoria. La falta de tolerancia era una de las Perdón, Julio, ¿no te escuché bien? ¿Cómo dices? la falta de tolerancia, la poca tolerancia. Muchísimas gracias, Julio. Muy efectivo lo que dices. La intolerancia, ¿no? Que a veces hace que nos miramos, pero no nos soportamos. Entonces no estamos del todo abiertos a trabajar con el otro porque somos críticos a veces. Sí, no somos tolerantes. De repente el otro no es tan rápido como yo. Sí, pues, y por eso lo voy a mirar feo, lo voy a descalificar, pero a veces pasa. ¿Por qué? Porque me agarran en mal momento, yo estaba alterado y termino generando fricción con alguien que de repente pone mucho de su parte para trabajar conmigo, pero de repente no tiene las competencias o el desarrollo que otra persona antigua ya tiene. Puede pasar, ¿no? Consuelo me pone falta de identificación institucional. Ah, eso tiene que ver con otra cosa. Eso tiene que ver con lo que decimos en peruano, lo que en peruano se traduce como la camiseta, ¿no? Ponerse la camiseta, asumir el valor institucional como propio, identificarse con mi organización, tener ese orgullo que también hace que yo pueda dar un poquito más cuando se necesita. La falta de empatía. Ese es un tema delicado.
Y lo vemos a veces en los noticieros día a día, cuando a veces observamos situaciones de delitos que pasan en todas partes del Perú y a veces notamos indiferencia social. Es que nadie quiere meterse, ¿por qué? Porque nadie quiere perjudicarse. Pero en un mundo en donde nadie se mete con nadie, parece que se estuviera anulando nuestra capacidad de socialización. Eso es delicado, ¿no? Las relaciones conflictivas, dice Silvia María, efectivamente. Hay personas que a veces abiertamente tienen conflictos con otras porque no se pasan, no se soportan, o porque sabiendo que me molesta algo, yo hago eso. Adelante, perdón, sí, una opinión. ¿Alguien quiero decir algo? Bueno, alguien por ahí dio una opinión, pero no llegué a escucharla, disculpen. No, se le activó el audio sin querer, doctor. Ah, ok. Gracias, Liliana. Entonces, es importante partir de esta observación de situaciones problemáticas, porque precisamente de lo que se trata tener este tipo de espacios es hacer ese abordaje para ver cómo lo solucionamos, ¿no? Una de las cosas que sucede en el mundo del trabajo en equipo es que a veces hay una ausencia de liderazgo claro. ¿Y esto perturba? Sí, sí perturba. ¿Por qué? Porque queremos trabajar de una forma y en toda oficina de trabajo hay personas y hay roles. Y hay personas que tienen un rol directivo, un rol coordinador, un rol inherente a un desarrollo de liderazgo que ya tiene que ver en ese caso con la asunción de responsabilidades inherentes a un trabajo de coordinación o de dirección. Y a veces sucede que en nuestros equipos, el equipo trabaja, sí, pero trabaja medio sin brújula, porque la persona que tiene que tener el rol de líder no lo está ejecutando bien. O porque la persona que tiene que tener este rol no le gusta, no lo quiere asumir. O porque la persona que asume este rol de líder lo hace, pero no sabe cómo hacerlo del todo bien, porque no se ha formado para esto. Esto es como cuando en un equipo de vendedores, y esto lo digo bastante porque capacito a gente comercial, nombran como jefe de ventas al mejor vendedor. Eso puede ser un gran error. Puede ser un gran error. ¿Por qué? Porque no necesariamente la persona que más vende es la que tiene más capacidad para coordinar, dirigir, organizar y motivar al equipo. De hecho, yo he tenido a muy buenos vendedores que no querían ser jefes, porque lo suyo era vender, no coordinar, no administrar. Y le ofrecían más plata y lo demás. Y cuando él decía, ¿y cuál es mi tarea principal? Le decían, usted lo que tiene es que lograr hacer a través de ellos. O sea, que yo me haga cargo de lo que ellos vendan, no. ¿Por qué? Porque el tipo quería vender él, se hacía cargo de él. Y no estaba mal. Esta persona tenía esa visión y quería trabajar así. Por eso digo que no siempre uno tiene que promover a la persona que más resultados les da. ¿Por qué? Y porque el trabajo de liderazgo tiene que ver con otras competencias, con la influencia, con la coordinación, con la tolerancia, que por ahí alguien mencionó, con la cercanía, con la capacidad de animar. Entonces, no es tan sencillo ser líder de un grupo. Y a veces algunos hemos aprendido en la práctica, equivocándonos también, hay que decirlo. Desconfianza entre los miembros. ¿Por qué motivos podría haber desconfianza en un equipo? ¿Por qué podría haber desconfianza en un equipo? Ah, porque yo le confié un secreto a este y este fue y le contó al jefe. Ya me dejaron sin permiso. Desgraciado. Claro, ¿quién no se va a molestar? ¿Qué otra cosa generaría desconfianza entre los miembros? Que de repente me ofrezcan algo y después no me lo cumplan y que yo me ilusione. O sea, ¿para qué dijeron esto si al final no lo van a hacer? Ese tipo de cosas nos hacen ruido a todos, ¿no es cierto? Que yo confíe en un equipo, que yo cambie mis horarios porque ya cambié de fecha con una persona y luego me diga, no, Ernesto, ¿sabes qué? No voy a poder, hermano. Oye, pero yo ya cambié de horarios, ya no me puedes fallar así. Lo lamento. Qué bronca. Claro que da molestia, porque efectivamente lo que no debería suceder es que se generara desconfianza, es como una semillita, ¿no? Que comienza a sembrar una hierba mala en medio de un clima que más bien queremos que sea el de confianza, un clima que posibilite hacer cosas. Objetivos no definidos o no compartidos. A veces pasa que muchos equipos, me ha tocado cuando hago trabajos de diagnóstico organizacional, yo a veces estoy dentro de una empresa durante un tiempo, y claro, al comienzo todo parece de una forma y luego cuando uno sigue mirando y sigue participando se da cuenta del verdadero color que está dándose en ese escenario de trabajo. Y ahí te das cuenta que hay equipos que a veces funcionan en piloto automático.
no por mérito del jefe, sino porque ya saben lo que tienen que hacer y como su operativa es muy rutinaria, funciona. Pero cuando en algún momento se generan cambios, nuevas indicaciones, cambio en una jefatura, el equipo se desestructura. Le dicen, oye, pásame tu planteamiento de equipo, tu plan de trabajo. ¿Plan de qué? Oye, pero si siempre hacemos lo mismo. Plan de trabajo, hermano. No. Se sorprenden. Porque no han hecho una trazabilidad, simplemente están trabajando en piloto automático. ¿Es malo trabajar en piloto automático? Literalmente no. ¿Perdón? ¿Te compartió la pantalla? No. Un segundito. Ya, se me estaba descompartiendo la pantalla. En un equipo de trabajo tiene que darse siempre que haya una definición de objetivos. ¿Qué queremos lograr en un corto, mediano o largo plazo? Y que esos objetivos sean compartidos por todas las personas que integran el equipo. ¿Precisamente para qué? Para que no se den escenarios en donde las personas se corten por otro lado o tomen como prioridad cosa que no es prioridad del área o del equipo de trabajo. Que un equipo se reúna, tenga reuniones y ocasiones de coordinación, tracen objetivos. Trazar objetivos es, digamos, definir qué se quiere lograr. Y luego, cuando uno define estrategias, comienza a trazar cómo quiere lograr que se den las cosas. Eso es importante tenerlo claro. Y no siempre todos los equipos tienen claro esta trazabilidad. Por eso es que algunos equipos pierden el rumbo, involuntariamente, pero sucede. Alguien tiene el micrófono prendido, se está escuchando un perro, no sé si pueden apagar sus micros. Yo encantado que los prendan si van a participar, pero si no, les agradecería que los tengan apagados. ¿Sí? Creo que es Marisa Valderrama quien tiene el micro prendido. ¿Puedes apagarlo, Marisa? Porque estoy Ya lo sintiendo un siento. ruido. Ah, ya. Listo, muchas gracias. Entonces, avanzamos. Principales problemáticas del trabajo de equipo en las organizaciones. Sobrecarga de trabajo. ¿Puede pasar o no? No, pues. De que puede pasar y va a pasar de manera recurrente. ¿Qué tiene que ver con eso? Que a veces definimos un itinerario de trabajo y sentimos que en algunas temporadas se generan sobrecargas. Y esa sobrecarga afecta. ¿Por qué afecta? Porque ya tengo una trazabilidad, objetivos, manejo de tiempos, y de repente las cosas no se van a ajustar al plan que yo tenía en principio. Tendré que hablar con mi equipo, tendré que conversar con mis jefes y ver qué hago con esta cantidad de tareas adicionales que se están generando. Muchas veces en muchas organizaciones se genera un cambio en las tareas y te chuntan la tarea, ¿no? Bueno, ahí está la tarea, ustedes vean cómo lo hagan, tienen que hacerse responsables. Son tanto inocuos, digamos, manejarnos de esa forma. Porque es cierto que una persona que hace 5 cosas puede hacer 6, probablemente. Pero el tema es cómo lo hace. El tema no es hacerlo, es la calidad de esa hechura. Si hay un proceso, si hay un escenario anterior que podemos tomar como referencia, quiénes son las... O sea, hay todo un tema de sensibilidad particular que tiene que desarrollarse cuando uno asume más trabajo. Usualmente en muchas organizaciones, cuando hay temporadas altas, se empieza a generar una distribución a veces inequitativa del trabajo. Y eso hace que algunos equipos de trabajo se rebelen y digan, ¿qué pasó aquí? A mí no me consultaron, no me avisaron. Es bueno generar escenarios de conversación, de reunión, porque sí, puede darse una situación de sobrecarga. Y la sobrecarga afecta la calidad de resolución que tiene el grupo. Porque si el equipo tiene más tiempo para hacer más cosas, trabaja de una forma. Y de repente, con una sobrecarga de trabajo, comienza a afectarse la calidad de otros entregables, que se van a entregar, pero capaz no en la misma calidad que se tenía antes del cambio. Y ese tipo de cosas se tienen que conversar para decirle, oye, yo puedo hacer más cosas, pero fíjate, no voy a tener los mismos rigores para revisar 30 veces las cosas porque me estás poniendo más tareas. La buena comunicación debería acompañar la gestión de estos escenarios en donde asumimos sobrecarga porque a veces no hay otra. También es cierto que he escuchado algunos gerentes coachados que me dicen, no, lo que pasa es que yo los sobrecargo porque ellos pueden. Ah, sí, ellos son muy buenos, ellos siempre resuelven.
Es interesante escuchar esa opinión, porque eso denota que algunos jefes no saben cómo se hacen las cosas, pero saben que se hacen. Y en términos de resultado, es a veces eso lo que les interesa. El tema es, ¿cuál es el límite? Porque si una persona tiene 5 tareas, mañana no puede tener 15. Tiene que haber una gradualidad, tiene que haber una comunicación interna para darnos cuenta qué sacrificamos si desarrollamos más tareas o si realmente podemos hacerlo. De repente podemos hacerlo, pero incorporamos a este equipo a 2 personas más. Entonces, bienvenida a la tarea. Y es más, dame 2 tareas más, porque con este renovado equipo, capacitado como está, puedo asumir más tareas. La buena comunicación va a ser clave para que no se generen escenarios de rechazo o de conflicto, porque a nadie le gusta que le asignen más tareas de gratis, ¿no? A nadie le gusta, uno ya tiene un horario y una forma de trabajo estipulada con lo que trabajamos día con día. Los conflictos interpersonales son otro escenario. Esto ya está fuera del tema netamente del trabajo y la productividad. Ya tiene que ver con los roces que pueden darse con otras personas de mi equipo, que de repente no conectan conmigo, que de repente tienen otros puntos de vista, o que de repente tienen una actitud liviana, burlesca, poco seria, y que a mí o a otro nos incomoda. Esta persona parece que no se compromete, no se pone la camiseta, así no se puede trabajar, y empiezan las molestias. Y acarreada a las molestias, casi sin darnos cuenta, aparece la situación de murmuraciones. Yo le digo por WhatsApp al otro, oye, ese flaco que entró al grupo, sí, es un desastre, ¿no? Sí, solamente viene a molestar, ese no se toma nada en serio. Todas las respuestas son burlas. Qué tipo incómodo. Y comienza eso a ser bueno o malo. Indirectamente es una manifestación de expresión libre. Podríamos decir que no es un pecado comentar o hablar. Pero desde el punto de vista de la cohesión de un grupo, de alguna manera indirecta empieza a romperse la cohesión, porque ya no nos sentimos como un todo integrado, sino comenzamos a tener fisuras. Somos como un todo con fisuritas, pequeñitas, muy pequeñitas, pero que en algún momento pueden crecer. Las fisuritas pequeñitas son como un fueguito en medio del bosque. ¿Qué pasa cuando pasan un par de horas? Ya no estamos hablando de un fueguito. Acá pasa lo mismo. Darle lugar a las murmuraciones recurrentes, por lo general fisura equipos, pero lo fisura de manera muy leve, muy de a poquito. Cuando nos queremos dar cuenta, reparamos en que ya no tenemos un equipo, sino 2 o 3, porque se han fisurado tanto que en realidad no hay un equipo, sino hay 3 o 4 equipos redistribuidos entre las personas que tenemos en nuestros equipos de trabajo. Diversidad mal gestionada. Hoy en día estamos procurando en las organizaciones en general aprender a gestionar bien la diversidad. Diversidad de talentos, diversidad de creencias, diversidad de gustos, diversidad de prácticas, y todavía nos cuesta. Y porque hemos crecido nosotros con un horizonte de creencias que hacen que a veces etiquetemos a algunas personas por orientación sexual, por hábitos, por forma de hablar, porque son muy liberales o porque son de derecha o de izquierda. ¿Y qué es lo malo de esto? Que esa persona es súper talentosa, pero él es zurdo y yo soy de derecha. Vamos a pelear siempre. Hoy en día hay una polarización tan grande en la sociedad peruana que me ha tocado ver escenarios de personas que eran muy cercanas, muy queridas, y que terminan siendo rivales simplemente por cuestiones de polarización política. Y es una pena, ¿no? Porque esas 2 personas juntas eran Batman y Robin, o sea, eran un ensamblaje extraordinario, y ahora no trabajan más juntos, porque no se toleran, porque están en 2 horizontes de pensamiento distintos. ¿Puede ser posible que una forma de pensar nos divida así? Bueno, sí, eso sucede. Pero está en uno tomar decisiones. ¿Para qué? Para que la diversidad que va a existir en distintos escenarios en el centro de trabajo se aprenda a gestionar. No tenemos que pensar igual para trabajar bien. No tenemos que creer en lo mismo, ni tener la misma orientación ni sexual ni religiosa para hacer las cosas mejor. Podemos trabajar muy bien con gente muy diferente. Y justamente hay un escenario en el que yo participo hace algunos años que se llama el diseño de equipos de alto rendimiento. En el diseño de equipos de alto rendimiento, que ya son palabras mayores, a veces tenemos a súper talentosos. Tenemos un Messi, un Cristiano Ronaldo, con un Pelé, un Maradona. Muy diferentes, caracteres muy distintos, buscando generar valor en esa integración.
Porque si estos se integran, no tienen límites. Y tiene que haber una apertura a la diversidad, porque tienen creencias y gustos totalmente distintos. En los equipos de alto desempeño se logran cosas extraordinarias con gente muy diferente. Y eso es lo que ilusiona y hace que la gente diga, hombre, sí se puede. ¿Por qué? Y porque hemos visto equipos de gente muy diferente que se pone las pilas, que cree en una consigna de trabajo y logra un desarrollo súper relevante por encima a veces de muchas expectativas. La resistencia al cambio. Bueno, esto pasa en algunas organizaciones. Yo estoy seguro que aquí no, ¿no es cierto? Esto pasa en otras organizaciones, en otras familias. Aquí no pasa. Es lo que siempre decimos, o siempre lo escucho cuando bromeamos con capacitaciones en organizaciones. Siempre tratamos de ver de que ese tipo de cosas pasan allá, aquí no pasan. En realidad todos sabemos internamente cuánto a veces podemos tener nosotros de aprobación o de resistencia a los cambios. Porque no es que la resistencia se da al status quo, la resistencia se da al cambio, a cuando yo quiero hacer las cosas de otra forma, me implementan nuevos horarios, me cambian las cosas. Entonces, claro, más de uno se vuelve loco porque dice, hombre, esto estaba bien así, ¿por qué lo van a mover? Déjenlo así, claro. Y a veces la dirección organizacional dilucida cambios que evidentemente pueden afectar tiempos o formas de hacer las cosas o cambios en las personas. Se llevan del equipo a ese que es tu amigo porque es más útil en otra área. Y tú dices, ¿pero por qué? Y hay gente que resiente estas cosas. Hay gente que se adapta, pero hay formas de adaptarse. Hay un adaptarse arrastrando los pies. Lo hago porque no me queda otra. Y sigo murmurando y sigo generando mala vibra. O hay personas que dicen, bueno, total, lo importante es que estás en la empresa, no te fuiste, han corrido a otros, tú estás acá, nos seguiremos viendo en el almuerzo, y ya. Uno comienza a mirar hacia los costados y dice, bueno, ya no está Juan Carlos, ahora está Ramiro. ¿Y qué onda, Ramiro? Y comienzo, de repente no genere la misma relación de amistad con este reemplazante. Pero no importa. Yo no tengo un amigo, ahora tengo dos. O sea, siempre hay una forma de mirar la parte buena de estos procesos que nos abren a una socialización humana más grande. ¿Cómo optimizar nuestro trabajo en equipo? Hemos mirado en este escenario de múltiples problemáticas que todas estas cosas afectan el desempeño de nuestros trabajos grupales, de nuestros desarrollos de trabajo en equipo, sobre todo en las organizaciones. Porque hay sobrecarga de trabajo, porque hay conflictos, porque está mal gestionada la diversidad, porque no nos llevamos, por temas relacionales, porque los cambios son recurrentes, por miles de motivos, los equipos tal vez no están funcionando como deberían. Pero también es cierto otra cosa, que muchas veces sabemos esto porque sabemos que en otros tiempos, quienes tenemos tiempo en una organización, sabemos que en otros tiempos hemos tenido equipos ganadores. Y yo eso lo converso mucho cuando estoy en mis sesiones de trabajo dentro de diagnósticos organizacionales. La gente me cuenta, sí, ahora está todo mal, pero en otros tiempos yo me acuerdo que estaba fulano, estaba sutano y esto funcionaba así. Y esas memorias tienen que ver con las tradiciones, ¿no? Que son ejes capitales del desarrollo de una cultura, tanto de una sociedad como de una empresa, como de una organización. Entonces, ese itinerario que la gente recuerde que en otros tiempos hicimos cosas brutalmente buenas, claro, es un posibilitador de desarrollo único, porque quiere decir que efectivamente aquí, sin Mago, sin Maradona, sin Messi, pudimos hacer cosas bien cuando nos pusimos las pilas y cuando muchas personas dieron lo mejor de sí. Ese tipo de memorias son positivas. Precisamente, ese tipo de memorias son las que uno quiere activar cuando dice, bueno, hagamos cambios organizacionales y busquemos que los equipos, con nuevas caras, con nuevas personas, ganen campeonatos. ¿Qué es lo que pasó con la Argentina en el último mundial, no? La Argentina en el último mundial fue campeón del mundo. ¿Y el mundial pasado cómo le fue? ¿Se acuerdan? Un desastre. La gente no los quería, su gente no los quería. Hubieron campañas de comunicación en la Argentina para animar a la gente a que anime a la selección. Había un spot que hacía Ruggeri hablándole a la tribuna, como diciendo, ya dejemos de pelear, alentemos. ¿Por qué? Porque su misma gente no los quería. ¿Y qué pasó después? Con un equipo en donde había muchas personas jóvenes, quedando dos o tres jugadores con más tiempo, el nuevo equipo ganó todo. Ganó una copa, ganó la finalísima, ganó la Copa América, ganó la Copa del Mundo, acaba de ganar otra Copa América.
Y bueno, y hace 10 años que Messi y esa mancha, siendo grandes talentos, no lograban esas cosas. ¿Cuál fue el cambio? El equipo. El líder también, ¿no? Y me refiero a su entrenador. Porque claro, cuando no se consiguen cosas, en los equipos se tienen que hacer cambios. Y pueden haber resistencias, pero cuando esos cambios generan resultados, ¿qué es lo que todos dicen? Todos celebran, todos gritan, todos dicen qué bueno. Pero cuando se genera el cambio, se genera resistencia, porque a nadie le gusta el cambio de movida. Cuando después pasa el tiempo y uno ve logros a partir de esos cambios, uno empieza a agradecer los cambios. Y uno dice, chispa, yo no hubiera hecho estos cambios. Yo no hubiera creído que esto generaba este problema, pero ahora que ha pasado, efectivamente. O sea, hay momentos que podemos tomar nosotros como referencia en nuestra vida laboral para darnos cuenta que a veces creímos que la razón de ser de algunos problemas eran algunas cosas y de repente eran otros. O sea, no siempre porque yo crea o tenga un parecer, ese parecer va a ser correcto. Me puedo equivocar. ¿Cuál es la tarima que define la verdad? La realidad. Cuando pasan los días y uno dice, hombre, se tomaron decisiones que yo no hubiera tomado, pero estamos mejor, quiere decir que sí se puede optimizar el trabajo en equipo. Y puede que yo tenga buenas ideas y puede que hayan buenas ideas en la otra orilla. Entonces, que un equipo obtenga resultados más o menos relevantes va a depender de varios factores. ¿Cómo son las personas que lo integran? Fíjense, no estoy diciendo cómo trabajan las personas que lo integran, sino cómo son. ¿Por qué? Porque el trabajo en equipo tiene una condición preexistente al trabajo en equipo para que el trabajo en equipo sea potente. El trabajo en equipo es un hacer. ¿Y qué define ese hacer? El ser anterior. Estas personas que integran nuestros equipos, ¿cómo son? ¿Cómo son las personas que lo integran? Estas personas van a encarnarse, van a ser equipo, porque van a transmitir algo de su individualidad. Y en la medida que ese desarrollo sea relevante, van a generar un compromiso en los demás. ¿Cómo se organizan para el logro de objetivos? Una cosa es que yo tenga talento, sea un tipo organizado, y otra cosa es que yo me ponga de acuerdo con otros que tienen otras prioridades, otros gustos, otro punto de vista y que son mis colegas o compañeros de trabajo. No todos los grupos logran organizarse de la mejor forma. Algunos simplemente coordinan y luego de 2 o 3 meses uno se da cuenta que nada de lo que se coordinó se hizo. Entonces uno dice, oye, esa coordinación es un desastre. Sin embargo, cuando acabó la reunión, todos dijeron, no, sí, estuvo chévere la reunión, nos pusimos de acuerdo al toque. Mentira. Simplemente dijimos cosas para cumplir. Hay muchos equipos que trabajan deficientemente por eso. Y eso tiene que ver con dos cosas. Con esa capacidad de organización, con ese compromiso que tengo y con cómo somos nosotros. Al final, la profunda respuesta de cómo trabaja el equipo tiene que ver con cómo es cada uno de nosotros, ¿no? Compatibilizan sus metas personales y colectivas. Oye, yo quiero salir a tal hora porque tengo que estudiar, ¿no? Yo también tengo mis proyectos personales. Está muy bien que así sea. Y lo que hay que lograr es una amalgama en donde tus proyectos personales no turben tu trabajo, ni tampoco viceversa. Que el trabajo sea un impedimento para que yo tenga un estudio mío o un desarrollo propio o el tiempo para llevar a mis hijos a, no sé, a un gimnasio o alguna actividad. ¿Es complicado? Sí es complicado, pero es parte de un día a día en donde si yo genero equipo, voy a tener que buscar que las personas que están en mis equipos tengan una vida feliz, tengan una vida propia, puedan hacer cosas que necesitan y quieren hacer. Es clave por eso responderse algunas preguntas. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Quién está a cargo? Tema organizativo. ¿Qué rol va a tener cada uno? Dentro de un equipo tienen que haber roles. No, acá todos hacen todo. Mire, una cosa es que todos puedan hacer todo, que está bárbaro que así sea, y otra cosa es que cada uno tenga un rol preeminente, de acuerdo precisamente a su capacidad, a su talento. Las buenas elecciones de personas buscan que la persona
correcta esté en el lugar correcto. ¿Y qué significa eso? Que la persona esté en el lugar donde pueda aportar más y mejor, pero no siempre pasa. O a veces, ¿qué pasa? Que por una emergencia te cambian de rol. Y tú dices, bueno, está bien, hay un incendio, yo voy y hago de bombero, pero no me vas a dejar toda la vida acá, cuando este no era mi lugar. Eso tendrá que conversarse, tendrá que negociarse. Y negociarse no es solamente hacer lo que el jefe diga, ¿no? El jefe también debería de escuchar al trabajador, porque si está en un lugar y lo está haciendo bien, debería permanecer ahí. Salvo mejor parecer, pero ese mejor parecer tiene que estar fundamentado. Trabajo en equipo no es solamente obedecer a lo que un jefe diga. Trabajo de un equipo es hacerse cargo de la consecución de objetivos de desarrollo como equipo. Para que un equipo trabaje mejor se van a generar escenarios de empoderamiento. Y el empoderamiento tiene que ver con la responsabilidad que muestran las personas, el compromiso que muestran las personas y la flexibilidad que también muestran sus jefes. Porque estas personas que se están volcando y están dando lo mejor, necesitan también un correlato que tenga que ver con esa flexibilidad operativa para sentir que este lugar realmente es su segunda casa. Por eso acá dice finalmente, ¿qué beneficios obtenemos? Claro, la empresa quiere obtener beneficios y yo como trabajador también, pues, ¿qué más? O sea, si yo vengo en horas que no son, voy a querer horas extras o voy a querer compensaciones o voy a querer horas libres, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy haciendo un poquito más. Hay otros equipos. De repente mi equipo funciona bárbaro, pero le tienen una bronca a los que vienen en la tarde porque son de madera, porque deshacen lo que yo hago y generan a veces una rivalidad tan fuerte que cuando, por ejemplo, falta alguien en el otro equipo y te dicen, oye Ernesto, ¿tú puedes ir allá a cubrir? No, ni hablar, porque claro, le tienes tanta bronca a ese equipo que ¿qué vas a querer ir para allá? Ni hablar, sería dispararme a los pies. ¿Cómo voy a ir a trabajar con ellos si, entre paréntesis, los veo como mis enemigos? El relacionamiento con otros equipos. ¿Cuáles son las consignas que trabajamos? Cuando uno trabaja en una organización, a veces sucede que yo tengo gran empatía, buena onda, buen clima con mi equipo, que somos 7, 8. Ahí hay otro equipo, unos 10. Ahí hay otro, pero somos islas. O sea, no conocemos en profundidad al otro. ¿Por qué? Porque es otro grupo, pues. Y eso es normal que suceda. Incluso se dan escenarios de rivalidad, de competencia. Pero en la medida que eso genera toxicidad relacional, yo voy a hacer esto, le voy a poner la zancadilla porque si él llega me van a exigir a mí que llegue, eso ya empieza a destruir un poco la consecuencia del buen trabajo en equipo, que es el logro. No se van a generar logros significativos si empezamos ¿no? a ponernos cabe, a hacer trasteabilidad al otro. Y estas cosas suceden, y suceden en las mejores familias, suceden en empresas que tienen gran cultura organizacional. ¿Por qué? Porque la cultura organizacional existe precisamente para posibilitar que las personas conscientes de cómo son y de cómo es su organización tengan una hoja de ruta, un rumbo. Pero a veces, aún teniendo hoja de ruta y rumbo, nos perdemos en el camino. ¿O no? O porque yo la tengo clara, yo nunca me equivoco. Porque yo estoy bien formado, yo jamás me altero. Todos tenemos momentos en donde pisamos el palito y cometemos errores, aún sabiendo. Por eso es que generamos capacitaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que todos saben, pero con saber no alcanza. Si con saber alcanzara, mis queridos colegas, entonces no habría lugar para no habría necesidad de capacitar, porque ya todos sabemos. Pero el cerebro nuestro humano es volátil. Y así como aprendemos cosas, aprendemos también cosas que pueden ser negativas y que involuntariamente implementamos en nuestros trabajos en equipo y que pueden generar no alcanzar el objetivo de la forma que se quiere. Acá decimos en esta lámina, vamos a ver si se puede ver. Ahí tengo pantalla completa, ¿se ve? ¿Sí? Sí, doctor. Allá, porque cambié la pantalla completa. Trabajar en equipo puede representarnos riesgos, dice acá. Bueno, trabajar en equipo puede representarnos riesgos y puede ser también muy beneficioso. Vamos a mirar las dos cosas. ¿Por qué motivo puede representarnos riesgos? Porque se pueden diluir las responsabilidades, porque a veces la gente se confía en que el otro lo va a hacer, porque a veces la gente se recuesta en el otro. ¿Puede pasar? Sí, y de hecho pasa en algunos lugares. La asunción de riesgos
excesivos asusta. ¿Qué es un riesgo excesivo? Algo que me parece demasiado. ¿Y si yo no llego? ¿Y si no jalo? ¿Y si viene el jefe y ve que no se hizo como él quería? La mayor inversión de tiempo al inicio, sobre todo, cuando no hay algunos equipos bien organizados y se replantean, se redistribuyen tareas y se crean nuevos grupos de trabajo, al comienzo uno tiene miedo, ¿no? Porque dice, ¿trabajará este como yo? ¿Trabajará este como yo de bien? ¿Dejará la vida como yo? ¿La sudará como yo? Qué alta autoestima este tipo, ¿no? Y bueno, pero ahí están las dudas. Se requiere dejar hábitos individuales adquiridos en el pasado. Muchas veces. Hay hábitos individuales que nos suman en el trabajo en equipo y hay hábitos individuales que a veces no nos suman y uno tiene que resignarlos en procura de generar un clima de trabajo más conveniente. ¿Trabajar en equipo puede representar los riesgos? Sí, cuando hay desacuerdos manifiestos, cuando hay conflictos de intereses. Ese es el escenario más cáustico de todos, porque es aquel en donde a veces nos damos cuenta que no vamos a poder lograr acuerdos, porque precisamente si me veo perjudicado por este acuerdo, no voy a hacer lo necesario por procurar un acuerdo. Ahora, aquí decíamos, trabajar en equipo puede ser muy beneficioso porque puede facilitar la resolución de problemas complejos, un número superior de enfoques para analizar un problema. Es lo típico donde decimos que más vale tener 5 cabezas que una. Podemos trabajar mejor, resolver, intervenir mejor la realidad con más puntos de vista. Eso en teoría, ¿no? Porque en la práctica también puede pasar que como tienes varias cabezas geniales, cada uno lo quiere hacer a su manera, ¿no? Y entonces, ¿qué tema eso? Entonces, el trabajo en equipo debería permitir que nos organizáramos, que generáramos una suerte de análisis conjunto y de nuestras muchas ideas definamos por consenso con cuáles vamos a trabajar. No necesariamente trabajaremos la mía. Puede que la mía sea buena, pero haya una superior. Hay personas a las que les cuesta mucho reconocer que hay ideas mejores. Hay personas que no tienen ese problema y se circunscriben más rápido al trabajo en equipo. El trabajo en equipo promueve un ambiente colaborativo, un clima saludable. Se dice que el equipo es más eficaz que las partes, que produce mejores resultados. Es por ello que los equipos de trabajo que mejor funcionan son aquellos que tienen como correlato un clima de trabajo mucho más saludable. Se trabaja mejor, se trabaja más cómodo. Entonces, hay una relación directa entre clima laboral y trabajo en equipo, ¿no? Quiere decir que cuando uno trabaja bien en equipo está construyendo un clima laboral saludable. Cuando entendemos que el equipo es más eficaz que las partes, comenzamos a tener mejores resultados. Aumenta la productividad y el rendimiento laboral. Eso es lo que debería de pasar como consecuencia de un buen trabajo en equipo. El equipo es sinérgico. Un equipo no es 1 más 1 más 1, 3. No, un equipo de verdad es 1 más 1 más 1, 10, 7, 5. Porque cuando uno cuenta con un equipo que produce, la matriz no es matemática, sino es una multiplicación, ¿no? Es muy exponencial, es más lo que produce un equipo, no es la suma de 3 cerebros, es mucho más, sobre todo cuando los 3 cerebros están conectados en generar valor. Un buen equipo nos permite aprender en la práctica, sin tutoriales. Claro, uno revisa, analiza, debate, pero definitivamente en la cancha se ven los pingos. La práctica hace al maestro. En los hechos es donde uno se da cuenta si verdaderamente da la talla para trabajar con otros. Fomenta el respeto mutuo entre los miembros. Me conozco de verdad y aprendo a respetarse. ¿Qué significa esto? Que cuando uno trabaja en equipo, voy a cerrar aquí para volver a abrir, que cuando uno trabaja en equipo, uno comienza a conocer la realidad del otro, ¿no? Porque la gente a veces dice de sí misma cosas que son una exageración, que no son tan ciertas. Pero nadie se puede escapar del juicio de la realidad. Tú dices que eres una persona muy tolerante, pero yo te observo desesperado, rajando de todo el mundo, siempre caliente. Yo te digo, oye, es mentira que tú dices en la conversación, no, yo soy una persona paciente. ¿Qué paciente? Si yo te noto ahí todos los días, te vuelves loco, te desesperas. No, es que yo me desespero con ellos, en otras partes yo soy paciente. Eso es una mentira del tamaño de una casa.
El que es paciente, hombre. Seamos realistas. El que no se desespera, no se desespera. ¿Por qué? Y porque tiene algo que le genera esa paz. Esa paz no viene de afuera, viene de adentro. Y a veces nos damos cuenta que quisiéramos tener eso, pero no lo tenemos. ¿Por qué? Porque a veces realmente somos más intolerantes de lo que decimos que somos. Somos más impacientes de lo que quisiéramos manifestar. Y yo me pongo en la cabeza, a mí me ha pasado innumerables veces gestionando equipos de personas, de creer que porque soy paciente y explico bien las cosas me van a entender y a veces no, y uno comienza ya a volverse loco, ¿no? Y dice, el problema soy yo, son estos tipos, ¿qué pasa acá? Y a veces uno se da cuenta, ¿no? Que de repente no estoy utilizando el lenguaje, no estoy utilizando el momento adecuado, hay dudas que no me preguntan porque de repente mi actitud los intimida, entonces uno tiene que darse cuenta, ¿no? Y tratar de generar, como dije hace un rato, momentos de comunicación, de intercambio, en donde uno mismo se ponga en el banquillo. Oye, dime, ¿hay algo de lo que yo dije que te molestó? Creo que sí. ¿Alguna de las cosas que yo dije en la locución inicial, tú crees que no son ciertas? ¿Hay algo que te esté haciendo ruido de lo que yo he dicho? No te noto bien. Si tienes algo que decírmelo, me encantaría. Mira, yo también tengo cosas para decirte, pero la verdad no quiero que esto sea un rivalizar, sino un aprender a mirar. Y yo quiero aprender a mirarme mejor. ¿Hay algo en mí que te haga ruido? Tal vez no te gustó la forma como te lo dije. Mira que yo creo que uno puede cambiar esas cosas y hablo por mí. Si uno genera una comunidad, una conversación, una comunicación abierta y uno se pone en el banquillo, pueden pasar dos cosas. Que la persona se quede callada y sigue intimidada, o que la persona se anime y te diga, bueno, Ernesto, lo que pasa es que tú a veces dices las cosas de una forma que bla, bla, y comienza a darme. Bueno, lo mejor que puede pasar es que me dé, ¿no? Porque ya empezó a abrirse. Ya empezó a ser equipo. Lo más importante de trabajar en equipo está antes, digo yo siempre. ¿Y qué es? El ser equipo. Ese momento donde empiezo a abrirme, a pensar de manera similar, a reflexionar juntos, a proyectar incluso antes de hacer cosas. Ya empezamos a tener sintonía, entonces empezamos a decir, con este flaco me gustaría trabajar, ¿por qué? Y porque siento, creo que nos entendemos. En ese momento, las personas se van dando cuenta que pueden ser equipo con ese otro. ¿Les ha pasado? Cuéntenme, a mí sí me ha pasado. Darme cuenta que hay personas con las que no podría hacer equipo porque los noto de repente demasiado cerrados, pero no porque me dicen algo feo, sino porque al revés, no me dicen nada. O porque de repente no quieren hablar porque tienen un prejuicio. No, de repente le digo a este y este lo ha traído el jefe y puede pasar esto, mejor no digamos nada. Temores, desconfianzas, prejuicios. Ese tipo de conductas, fíjense cómo hacen que no seamos equipo. Y eso es a veces lo más complicado, ¿no? Porque uno a veces mira el talento de los demás y dice, con esta gente yo tengo un dream team, yo la voy a romper. Y a veces no pasa. Por eso puse el ejemplo de los grandes equipos de fútbol o de cualquier deporte que usted quiera mencionar, que teniendo grandes jugadores a veces no logran grandes cosas. Permite agilizar y aportarle eficiencia a nuestro trabajo. Bien, hasta aquí. Hemos hablado todo este ratito de situaciones que tienen que ver con lo beneficioso o lo perjudicial que puede ser trabajar en equipo. Más que perjudicial, lo riesgoso. Hace un tiempo una persona de un equipo de ventas me dijo, es riesgoso para mí trabajar en equipo, por eso extraigo esa frase de ahí. ¿Por qué? Y porque yo prefiero hacerlo todo solo. Yo prefiero hacerlo a mi manera. Yo prefiero tener que hacerlo. Yo ya conozco esta empresa, yo ya sé cómo se hacen las cosas acá. Entonces es un bajón tener que estar coordinando con estos novatos que apenas si saben caminar. Todavía no tienen idea de cómo son las cosas. Puede que lo que me esté diciendo esté cargado de certidumbre, pero también es cierto que está cargado de un pesimismo orgánico. O sea, no puedo trabajar en equipo entonces. ¿Por qué? Y porque yo solo soy más que cualquier equipo. Particularmente para mi gusto es una aberración. ¿Por qué? Porque yo mismo en mi vida personal me he dado cuenta que los momentos en los que más crecí como persona fueron aquellos en los que conseguí logros
gracias a otras personas. Si me quedara solamente con los logros individuales, podría hablar, qué sé yo, de una materia aprobada, de un destaque, de un diploma, pero sinceramente, cuando yo analizo mi vida, eso es totalmente irrelevante. Uno no vive mejor o es más grande porque tiene más diplomas. Eso simplemente es una forma de prepararme para lo que sigue. En realidad lo relevante es cuando desarrollas un proyecto y logras expandirte, logras las cosas que te propusiste para fin de año, logras cosas que son realmente desafiantes y que te das cuenta que no podrías hacerlo solo. Y si logras hacerlo con otros y gracias a otros, te sientes de otro planeta, porque te sientes que estás encontrando a las personas indicadas para generar valor y hacer realidad esos proyectos y esos objetivos que tienes. Entonces, a esa persona yo le dije, yo sé que es riesgoso trabajar en equipo, pero es parte de lo que te toca. ¿Por qué? Porque solamente con tus ventas no vamos a lograr lo que estás buscando. Tú ya tienes un tiempo, has hecho cosas, estamos siempre más abajo. Tú avanzas, tú vendes más, pero la competencia ya contrató a 30 como tú. Y sinceramente, con 30 como tú, esa empresa nos va a dar en el piso. Eres talentoso y yo te reconozco tu valor, pero necesitamos otro talento tuyo ahora. ¿Cuál? Dice, que nos ayudes a formar personas. No, pero eso no es lo mío. Entonces yo me acuerdo que a esta persona le dije, ok, no te pongas en profesor, no seas el jefe, pero sí quiero que cuando estos chicos te acompañen, después de la experiencia de haber estado contigo, tómate un ratito y pregúntale qué viste y de tu experiencia dale un consejo. Solo eso. El resto de cosas las gestionamos nosotros. Porque este tipo era un vendedor que visitaba gente y levantaba buenas ventas. Y hay una cosa que se hace en el mundo de la venta que es acompañar al vendedor, el que es nuevo, ¿no? Hacer stage para aprender cómo lo hace, cómo negocia. Solamente eso hizo que esta persona se fuera abriendo al chico que venía con él. Y a los pocos días me dijo, oye, tú sabes que yo nunca le había dado la oportunidad al otro. Así, ¿eh? ¿Qué significa eso? Le digo, la verdad, me dice, nunca le había dado la oportunidad al otro. Y ahora que me has hecho que los chicos me acompañen, que vienen y todo, conversamos y incluso en un momento le dije a unos chicos, a ver, hazlo tú y yo te acompaño, yo voy como si fuera tu jefe. ¿Y qué pasó? Y el tipo vendió, me dice. Cerró la venta. O sea, ¿y cómo te sentiste? Espectacular, me dijo. Esa sensación superó la sensación de beneficio, de placer que sentiste cuando tú vendías. Y me dijo, no, pero estuvo por ahí. ¿Por qué? Porque yo nunca había logrado hacer a través de otro. Bueno, eso que tú has sentido es lo que sentimos muchas personas cuando capacitamos y formamos a otro y disfrutamos mucho del logro del otro. Tú puedes desarrollar mayor empatía y conforme pase el tiempo ir experimentando este tipo de cosas y de manera más superlativa. ¿Quieres hacerlo? Sí. Bueno, ayúdame en esta gestión. Y esa persona que estaba negada a la gestión de equipos y que era un buen y talentoso individual, un buen talento individual, terminó siendo un buen jefe. No quería hacerlo, pero en algún momento se dio la oportunidad, se dio la ocasión, experimentó algunas cosas y luego se fue dando cuenta que eso podía ser interesante de implementar en la vida. ¿Por qué les cuento esto? Porque muchas veces uno puede tener resistencias interiores al cambio, por malas experiencias, porque alguien te falló, lo que pasa, ¿no? Trabajo en equipo, confío en un tipo y me falla, yo lo quiero matar. Y me dice, ahora sí que confío en otro. ¿Cómo confiar en otro cuando ya me fallaron? Ese tipo de cosas resienten, generan una sensación negativa en la persona. No es fácil hacerlo. Y sin embargo, ¿qué sucede? Que en algún momento nos animamos a hacerlo. Entonces, esta reflexión tiene como horizonte pensar en mí. Yo, yo soy equipo. Yo soy una persona que verdaderamente integrable a un equipo. Ojo, no digo que seas líder, diga que tengas la permeabilidad de sentir que puedes ser ápice de un equipo. Tener la apertura para dar, tener la apertura para recibir. Recibir una crítica, como recibir también un consejo, como recibir una directiva, como recibir una duda y tratar de resolverla. De alguna manera, el quehacer de un equipo va a depender del ser de un equipo. Y el ser de un equipo va a depender del ser de cada uno de nosotros individual.
y de lo que nosotros tengamos como horizonte de vida para nuestra propia existencia. Perdón, hago una pregunta. Ileana, ¿sigo de frente o esto va a tener break? No sé, te pregunto. Porque algunas veces que hemos hecho 2 horas de capacitación, tenemos un break de la mitad. Doctor, de corrido, Dime, dime. Ya. Bajado anteriormente eran 3 horas, por eso hacíamos un corte. Ok. Tienes toda la razón. Gracias. Por eso pregunté por si acaso. Muy bien. Bien, entonces, vamos a ir avanzando con un escenario que tiene que ver con el trabajo en equipo y que es un escenario eminentemente de conflicto. En los grupos de trabajo, en los equipos de trabajo, en las grandes elecciones, en los Dream Teams, también hay conflictos. No podemos pensar en la perfección relacional. No, es imposible. ¿Por qué? Porque tenemos una esfera emocional dentro de nuestra persona y dentro de nuestra conducta. Y esa esfera emocional muchas veces termina generando imágenes como las que ven ustedes en este momento. Pueden suceder cosas que hagan que esta mujer pierda la paciencia, pierda los estribos y tenga una actitud en donde se generan situaciones de conflicto, situaciones de disturbios, de desacuerdos, y situaciones como esta, ¿no? Donde esta persona prácticamente está agrediendo verbalmente a otra. Desesperación de esa persona. Ok. ¿Cuáles son las fuentes de conflicto más comunes o más recurrentes? Miremos el trabajo en equipo en las organizaciones. Una situación de conflicto puede tener que ver con la incompatibilidad de caracteres, ¿no? Acá tenemos personas que tienen una forma de ser y otras que tienen otra forma de ser, que son muy calladitas, o son muy críticas, o son muy burlonas, o son muy desinteresadas. Entonces, una persona juzga a la otra desde su propia perspectiva y dice, esta persona es una floja, esta persona es un vago, este tipo no. Comenzamos a tener ideas en la cabeza a partir de prejuicios. Ojo que el juicio en realidad es una condición natural, ¿no? Yo veo algo, percibo una conducta en una persona y me hago una idea. Por ejemplo, si yo llego a la escena que vimos hace un ratito, llego yo a la universidad o a cualquier otro lugar y encuentro esta escena, ¿qué puedo pensar de esa mujer, díganme? ¿Qué pensarían ustedes? Esa tía está loca, ¿no? Qué agresiva. Exacto, qué gritona. Está rayada esta tía. ¿Qué le pasa? Mira cómo se le fue encima al tipo. Es más, alguno diría, pobre tipo, ¿no? Claro, sin saber nada de la historia que está detrás, porque yo ahí no sé qué ha pasado, pero juzgo a partir de qué, de lo que veo. Y una actitud agresiva siempre es una actitud agresiva. Y siempre voy a pensar, claro, alguno podría decir, pensando de manera más, ¿no?, maliciosa, ¿qué habrá hecho ese flaco? ¿Qué habrá hecho ese tío que se está ganando? Claro, esa es una forma de verlo. Pero honestamente, es difícil tener empatía con la mujer que está gritando, porque a veces naturalmente la empatía se nos va hacia quien se percibe como víctima, que en este caso es la otra persona. Y alguno podría pensar, yo también tuve un jefe desesperado, vivo, gritón, escandaloso. Sí, es muy feo, pobre tipo. Bien. Entonces, dentro de las fuentes de conflicto, la imposibilidad de caracteres es algo que puede generar escenarios de conflicto. Rivalizamos porque no nos llevamos, porque tenemos caracteres totalmente distintos. La superposición de autoridad de uno sobre otro. Oye, este no es mi jefe. ¿Qué se viene a poner acá guapo? Este es un jefe como yo. Él coordina. Pero lo que pasa es que este se cree el segundo jefe y viene acá a dar órdenes, a guapear, ¿no? A mirar con desidia lo que nosotros hacemos. ¿Qué le pasa? Eso es una cosa muy común que nos pasa, ¿no? Somos 3 jefes en una organización, tenemos uno encima, pero hay uno que se siente segundo del capo, ¿no? Y se pone un poco a ser el patrón, el segundo después de él, y nos comienza a decir qué tenemos que hacer. ¿Qué te pasa? Yo ya planifiqué mi área, déjame hablar con el hombre. Y uno se pregunta, ¿y a ti quién te hizo segundo del jefe, no? ¿Cuál es tu caucao? ¿Cuándo acá vienes tú a decirme qué me cuestionas a mí? Pero ya en ese momento que yo lo digo, ya me estoy poniendo medio de colores, ¿no? ¿Qué pasa contigo? ¿No? ¿Quién te puso a ti de jefe? Tú no eres mi jefe es él.
Ya si yo tengo que decir eso, ya lo estoy diciendo con cierta crispación. ¿Y por qué puede pasar eso? Porque a veces las líneas de autoridad no están claras. Porque a veces también esa persona está hablando así porque el otro lo ha empoderado, pero nosotros no sabemos. O sea, pueden haber causales, más allá de la personalidad de este jefe agrandado. Pueden haber causales. Pueden haber líneas de control que no estén claras. Puede decir él, oye, lo que pasa es que yo, además de ser jefe como ustedes, también soy coordinador, así que tengo una labor por encima de ustedes, así que tranquilo nomás, que yo te estoy mirando porque tengo ese rol, me lo han dado, me lo han recordado o me lo han... En ese momento la cosa cambia, ¿no? Porque ya comienzo a decir, la pucha, y a mí nadie me dijo. Otra fuente de molestia. Aquí cambian las cosas y a nosotros nadie nos comunica. ¿Por qué nos mandan un nuevo organigrama por correo, pues, para saber cómo cambió la cosa? Uno se molesta. Otra fuente de conflicto. Deficiencias en la información. Si hacen cambios, si hay cambios en la jerarquía, si hay cambio en los roles, cambio en las responsabilidades, cambio en las tareas, cambio en los horarios, comuníquenlo. Porque si no lo comunican, me agarran a mí mal parado y de repente yo estoy, más bien, puedo estar muy de acuerdo con el cambio, pero como no lo sabía, reacciono mal porque lo desconozco. Escasez de recursos e incertidumbre. Cuando tenemos que hacer muchas cosas y decimos, hay que hacer un evento, si, oye, necesito que me pagues estos flyers, necesito que hacer esto, y no hay plata, o no hay disponibilidad para implementar las cosas, eso también es una fuente de conflicto. Porque el jefe te dice, quiero que el evento sea extraordinario, sea mucha gente. Oye, tú quieres un montón de cosas, pero no me está dando los medios. Yo hice mi presupuesto para conseguir ese evento, necesito esto, esto y esto y esto, y no me va a dar nada. Entonces, ¿cómo hay una expectativa tan grande de logro cuando no hay una inversión mínima para que esto se consiga? Al decir yo esto, se está generando una suerte de enfrentamiento. Bien dicho, podría ser una forma de esclarecer cosas para conseguir los medios que necesito. Pero a veces sucede que en las relaciones humanas hay gente que se molesta, ¿no? Oiga, oiga, usted me está faltando el respeto, ¿qué le pasa? ¿Por qué me habla así? No hay plata, pues, no hay plata, hay que hacer con lo que se tiene. Sí, pero es que usted está pidiendo y comienzan las discusiones, ¿no? Puntos de vista muy contrapuestos. Esto debería hacerse así. No, no, creo que no. Eso ya lo hemos hecho y no ha funcionado. Es más, acuérdense, en tal actividad esto pasó. Hagámoslo mejor de esta forma, porque fíjense, no, 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 es que eso ya... Y comienzan los puntos de vista a contraponerse. Yo he participado en muchas reuniones presenciales, pero en muchas más virtuales, en donde se agenda con el grupo de trabajo, vamos a tener una hora de reunión, se hace la agenda, todo, ¿no? La pucha, van ya 2 horas y todavía no hacen ni la mitad de lo que se ha agendado por esto, porque empiezan a haber puntos de vista contrapuestos y empiezan un debate interminable, en donde hay dos personas hablando y el resto están con su cara de, algunos están con la cámara apagada, otros están ponen un relojito como diciendo tiempo, ¿no? Pero las personas que están enrascadas al calor de la discusión ni se dan cuenta y siguen hablando. Todas estas situaciones, el estrés ambiental, puede tratarse de un escenario de trabajo donde la gente vive muy estresada. Todas estas cosas van a generar escenarios de conflicto. Y los escenarios de conflicto no son sencillos de gestionar. Lo primero es reflexionar. ¿Estamos preparados para enfrentar y resolver situaciones problemáticas? ¿Por qué digo que esto es lo primero? Porque hay que tener una dosis de misericordia a veces, ¿no? A veces queremos que los jefes o las personas resuelvan cosas así, solamente porque son jefes. Y de repente no tienen la más pálida idea de cómo resolver cosas. Una cosa es tomar decisiones en una empresa y otra cosa es enfrentar situaciones problemáticas y poder lograr una resolución negociada. No todos los líderes y jefes son buenos negociadores. ¿Deberían serlo? Sí, es cierto, pero no lo son. La realidad es que muchos no lo son. Muchas personas tienen la escuela de la imposición. Esto se hace porque se hace porque yo lo digo, se hace porque lo dijo el rector, se hace porque lo dijo fulano. Claro, y esos argumentos de autoridad a veces caen mal, porque uno está argumentando ideas, está argumentando propuestas, y una imposición, ¿no? Es como que me tiren, no sé, un reglazo en la cabeza y me digan, oiga, usted haga y no piense. Pues no me pueden pedir eso, yo soy un ser pensante. No pueden ofender mi inteligencia así. Muchas personas lo sienten así.
y por eso se malpredisponen. Y sucede lo que ven en la foto, ¿no? Discusiones interminables con un jefe que dice, ¿qué hago? A ver, espero, resuelvo, decido. Si decido A, el grupo de la izquierda se molesta. Si decido B, el grupo derecho se molesta. No se trata de decidir azarosamente. Se trata de tener técnicas de negociación para ver cómo generar un acuerdo. Y para eso uno se prepara. ¿Por qué? Y porque la cotidianidad no nos prepara para resolver conflictos. Por el contrario, la cotidianidad nos prepara para despertar conflictos y encender conflictos. Pero a veces cuando ya el conflicto está encendido, no sabemos cómo darle fin o cómo resolverlo. Y por eso algunos conflictos se hacen eternos. Pasan días, semanas, meses, y eso sigue abierto, porque no hay predisposición y porque no hay nadie que tenga tampoco la capacidad de decir, bueno, hagamos esto, hagamos aquello, para generar un acuerdo positivo. Hay conflictos laborales de distinta naturaleza. Hay algunos que serán interpersonales o intrapersonales. ¿Qué significa esto de interpersonales o intrapersonales? Un porcentaje muy elevado de los conflictos tienen como protagonistas a varias personas. Conflictos interpersonales. Otras veces las tensiones se dan dentro de un trabajador que tiene ciertos problemas y lo vemos a él como un trabajador conflictivo. En ese caso, la naturaleza del conflicto es intrapersonal. Por eso decimos, una tipología es el conflicto interpersonal o intrapersonal, con el grupo de trabajadores o con una persona. Otro tipo de conflicto es el conflicto intergrupal o intergrupales. Acuérdense que dijimos que dentro de la empresa pueden haber varios equipos y varios grupos. Es posible que los conflictos y los problemas en la empresa se originen por el choque entre diversos grupos de trabajadores o que los conflictos se produzcan dentro de un mismo equipo de trabajo. Eso será intragrupal. Intergrupal es cuando varios grupos colisionan y quieren una reunión, un consenso, porque ven que no pueden generar acuerdos con los demás. Otra naturaleza del conflicto es, ya la dijimos, la mala comunicación o la desinformación, los malos entendidos, que son más recurrentes de lo que creemos. Los problemas contingentes o problemas aplazados. Estos son los más comunes de todos, los aplazamientos, las cosas que se postergan, las cosas que nunca se resuelven, que siempre quedan abajo en la hoja y comienza a pasar el tiempo, y como fruta de la procrastinación terminan siendo esos problemas aplazados que se hacen crónicos y como nunca se resuelven, siempre generan problemas, pero como no tenemos ni la idea ni las agallas para enfrentar esos problemas, siguen siendo parte de nuestra reunión, pero siempre terminan subyacentes. Hay conflictos soterrados o silenciados. Es la situación que se da cuando algunos empleados están disgustados o enfadados con otros, pero estos no se han percatado de ello o en su defecto, percatándose, no le dan la debida importancia. Fíjense que son distintos formatos de problemas los que se pueden dar dentro de un contexto de trabajo. ¿Qué se aconseja para resolver, para intervenir situaciones de conflicto laboral? Algunas cuantas cosas. Lo primero tiene que ver con la forma personal de enfrentar el conflicto. Por lo general, los conflictos nos desestabilizan, nos alteran. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que la persona trate de mantener la calma. ¿Por qué? Porque calmados logramos más. Aclaramos la mente, podemos pensar mejor. Exaltados, siempre tenemos las de perder. ¿Por qué digo las de perder? Porque pudiendo generar acuerdos, vamos a generar probablemente rechazos. Pero cuando uno está exaltado, la tendencia es a que la otra persona también, como matriz de respuesta, también se exalte. Y entre dos exaltados es muy difícil lograr acuerdos. Cada uno podrá decir lo que quiera, podrá exteriorizar sus broncas, pero señores, lograr acuerdos va a ser muy difícil que pase. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Respirar profundo, contar hasta 10. Alterados, perdemos el manejo de la situación. Cuando empezamos a tener tranquilidad y paz, comenzamos a decir, bueno, a ver, tranquilo, mira, comencemos a verlo de nuevo, vamos de nuevo, revisemos esto. Sin un estadio de calma, es muy difícil siquiera aterrizar una conversación asertiva. La otra cosa es aceptar el problema. Las cosas no se resuelven porque miramos a otro lado.
Sin embargo, hay gente, y ustedes no me dejarán mentir, ustedes tal vez la conocen, hay personas que tienen la costumbre de que cuando hay problemas miran para otro lado, porque no quieren enfrentar ciertas situaciones, ¿no es cierto? Miramos para otro lado porque de repente sabemos que intervenir en esa situación nos puede jugar en contra, nos puede perjudicar, o puede hacer que choquemos con un amigo, con alguien con quien no queremos chocar, y eso no lo queremos hacer. Pero entonces no es lícita tu ganas de resolver el problema, porque al final resolver conflictos es a veces tocar sensibilidades de otros. Mientras yo más tarde en reconocer el problema mayor será, porque todo el tiempo que yo no lo reconozco es un tiempo que transcurre y que aumenta muchas veces la tensión y la sensación de bronca y la percepción de problema. Esto lo vemos ¿no? En muchas situaciones. Lo vemos en los gobiernos, lo vemos en, ¿no? La gente que tiene un problema en la nariz, pero prefiere mirar para otro lado. O que cree que porque no habla algo se va a solucionar. No es así. Aceptar el problema es la primera fase de la intervención de un problema, porque estoy reconociendo que existe el problema. Si no lo acepto, probablemente no voy a poder solucionarlo. Voy a esperar que pase el impacto del problema para yo respirar, pero yo en el fondo me doy cuenta, este problema va a volver. ¿Por qué? Porque no se ha solucionado. Simplemente pasó el impacto emocional. Y eso pasa en muchos lugares. Y por eso algunos problemas se hacen eternos, porque nadie hace nada por resolvernos. Simplemente en algún momento la cosa se complica, en otro momento se aplaca y en algún momento pasa. Pero ¿cuál es el riesgo? No estamos resolviendo nada. Problema que no resuelvo hoy, problema que mañana me va a volver a quitar el sueño. La necesaria definición de objetivos. Es sensato fijarse objetivos grupales. Si yo me reúno con un equipo para tratar un problema, obviamente queremos encontrar soluciones. Y lo más importante cuando uno desarrolla una negociación es definir objetivos. ¿Qué queremos lograr? A ver, queremos lograr poder conversar. Queremos lograr poder tener la apertura de escuchar al otro. Queremos lograr poder entender la postura del otro para entender por qué tanta radicalidad o por qué tanta verticalidad o por qué lo que están planteando. Entonces, definir objetivos, ¿por qué es importante? Porque yo puedo plantear 3 o 4 objetivos, desarrollar un proceso de negociación y hacer un checklist en cada uno de los objetivos. Obviamente no me voy a poner en ese momento como objetivo solucionar el problema, porque sería casi una insensatez. Lo que me voy a permitir en este rato es colocar objetivos de entendimiento, de apertura. Todavía no voy a poder resolver absolutamente nada porque no estoy empapado de las razones del otro. No puedo pretender cerrar una venta cuando el otro todavía ni siquiera vio el producto. Y a veces quemamos etapas. Queremos ir a la reunión ya a definir, pero no hay acuerdo. ¿Por qué? Porque no hay empatía. En el proceso de resolución de problemas, cuando uno define objetivos, uno va buscando un espectro de encuentro en donde nos vemos las caras, en donde ponemos las cosas sobre la mesa, en donde de a poco vamos diciendo nuestras cosas negativas, porque todos tenemos negatividad a hacer ciertas cosas y a veces no lo explicitamos porque no nos conviene o porque creemos que no es saludable y porque no hay la confianza. En la medida que la negociación a veces tiene etapas y tiene fases, se va generando, se va construyendo una confianza. Se van generando avales para que uno confíe. Y entonces en algún momento yo puedo tentar soluciones. Pero no puedo pensar en solucionar algo cuando ni siquiera nos hemos sentado y ni siquiera nos conocemos bien. Va a ser difícil lograr una solución de problema. Por eso aquí decimos, es sensato fijarse objetivos graduales, como favorecer un entendimiento entre las partes, permitir la reanudación del trabajo en un equipo o superar un problema especialmente angustioso para los trabajadores. O sea, porque a veces sucede, ¿no? Que las consecuencias de un conflicto laboral pueden generar que hayan determinaciones radicales de parte de las personas y tienen todo su derecho de tener esa actuación. Pero lo real es que eso imposibilita trabajar de manera armoniosa. Entonces, cuanto más rápido resolvamos el problema, va a ser mejor. Sí, es cierto. Pero a veces sucede que nos damos cuenta que este problema encripta otro y este problema encripta otro. Y ahí nos damos cuenta, este problema no va a ser tan sencillo de resolver. Y si yo no tengo una relación empática con las otras personas,
no va a haber la debida predisposición para que los dos querramos solucionar. Lo que va a haber es, yo quiero hacerlo así y yo quiero hacerlo así, y claro, va a ser difícil lograr un acuerdo. La comunicación. Se dice que siempre que haya situaciones de conflicto, lo ideal es hablar con las personas por separado, ¿no? Vamos a ponernos en el caso de un problema dentro de un trabajo en equipo, dentro de un equipo de trabajo, perdón. Entonces, claro, a nadie le gusta que lo expongan, que lo evidencien o que lo avergüencen, porque eso empequeñece el alma, de alguna forma nos ridiculiza. Y es muy entendible que a nadie le gusta ser expuesto de esa forma. En virtud de eso, nosotros deberíamos siempre generar escenarios distintos a estos. ¿Por qué? Porque evidenciar y exponer al otro, por culpable que sea, por lo general no genera ningún input de cambio. Sea el tipo bien predispuesto o sea mal predispuesto, no es saludable. No lo exponga. Háblele a solas, hable por separado, hable con los implicados y luego, con la anuencia de todos, si ya es factible, hable con el grupo. Pero cuando hay problemas con una persona o con otra, tomes el tiempo. ¿Por qué? Porque probablemente esa persona tenga muchas cosas para argumentar que le sean molestas a él, de repente no a los otros. Entonces, ¿para qué involucrar a los otros? Hable con esa persona, tómese el tiempo, haga una escucha activa, plantéele cosas y plantéele también cuando no tenga las respuestas, honestamente, plantéele tiempo. A mí muchas veces me han preguntado de cosas que no dependían resolver de mí. Y yo lamentablemente no podía darle una toma de decisión a esa persona, pero sí podía tratar de expresarle lo que yo veía de este problema, qué era lo que yo creía que se debía hacer más allá de la postura de la persona. Y en todo caso, quería el feedback de él. Oye, tú me has dicho lo que quieres que se haga. Ok, ya te escuché. Y hay cosas que me parecen muy interesantes, sobre todo esta y esta. Ahora, yo te diría hacerlo de esta forma. Mira, ahora tú dame un feedback. Dime, ¿lo ves? Y ahí me voy dando cuenta si hay mutua apertura, porque yo estoy demostrando apertura con mi actitud, con mi escucha activa y con mi forma de proponer y contraproponer. Y necesito ver qué actitud hay de la otra persona. Si la otra persona es muy ortodoxa y no ceja, no afloja en nada, y yo le digo, bueno, voy a hablar con mis jefes o voy a hablar con mi coordinador, claro, a la hora de juzgar me van a decir, Ernesto, ¿tú cómo lo viste? ¿Y qué voy a decir? Y bueno, yo lo veo difícil porque esta persona no afloja en lo más mínimo. Le estamos demostrando una voluntad de diálogo y un resignar algunas ganancias en la negociación, algo que tendría que ser mutuo, pero esta persona no está dispuesto a hacerlo. Entonces, claro, llegar a un acuerdo con esta persona va a significar perder más que ganar. De repente la empresa está dispuesta, ojo, pero ojo, ya saben que esto es así. Y ahí la empresa o la persona que te contrata como negociador te va a decir, oye, no nos interesa esa resolución o sí nos interesa. No importa, un paso atrás, paros adelante. Ya eso depende de la condición que se da en la particular negociación. Por eso acá se dice, ¿no? Hay que asegurarse con el tiempo suficiente para escuchar la versión de cada una de las partes en un ambiente de mutuo respeto. Mutuo respeto. Evitar expresiones de juicio. Esta es una de las cosas que más nos cuesta. Porque a veces rápidamente, no, es una locura eso que estás diciendo. Pero esto es una barbaridad. O sea, ya cuando yo empiezo a generar esas etiquetas, ya la otra persona empieza no solamente a mirar mi etiqueta, sino me mira a mí y dice, ese tipo es un patán. Ese tipo no le terminé de explicar y ya me estaba diciendo que era una barbaridad. Barbaridad es un derecho, hermano. Ya ese tipo de cosas no ayudan. Y le digo, por experiencia propia, yo a veces me ha tocado acompañar procesos o hacerlos yo, cada vez que yo he estado más pendiente de no emitir expresiones de juicio, la negociación ha fluido, por lo general, mucho mejor. Y eso significa, hablando en criollo y en peruano, amarrar el perro, ¿no? Amarrar la lengua, gestionar mi comunicación. ¿Por qué? Porque estoy negociando una situación de conflicto. No puedo darme el lujo de generar cualquier expresión libre mía, por lógica que me parezca, porque puede turbar mi negociación. No me conviene. Pero hay gente que dice, no, yo soy así, yo digo lo que pienso. Es que con eso, es que así no se van a lograr grandes cosas. Lo que vamos a lograr simplemente es que esas situaciones de conflicto se prolonguen. Y se van a prolongar asentadas en la personalidad de usted y del otro, que ninguno quiere aflojar.
Entonces, etiquetar no suma. Hay que promover un diálogo alturado, sin acusaciones, sin etiquetas, sin adjetivar. Lo que pasa es que ustedes son muy cerrados. Oh, pues si yo le digo eso, ya me estoy mal predisponiendo. Él me puede decir, "Ay, cerrados, y ustedes no han querido hablar nunca, estamos aquí porque nosotros vinimos. ¿Quién es el cerrado?". O sea, al final lo único que hace es acentuar la rivalidad. Hay que centrarse en la solución y no solo en buscar culpables. La tendencia muchas veces es buscar quién tuvo la culpa. Y hay ciertos problemas que si nos centramos en buscar culpables, probablemente no solucionemos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque va a estar preexistente siempre el hecho de querer exigir justicia para el que metió la pata. Pero, oye, ¿yo qué cosa quiero? Que esto fluya, que haya un encuentro. Entonces, evidentemente, si hay personas que son culpables de algo que se hizo mal, en algún momento eso tiene que resolverse. Pero en este momento necesitamos una resolución a este problema. Cuando uno negocia un problema, aparecen otros problemas. Y eso es lo que enturbia, que uno se da cuenta que no está negociando con un tema, sino con varios temas. Y además, que en la mente de la otra persona hay un horizonte de creencias que hace que de repente no me crea, no confíe, tenga desconfianza. Entonces, por eso negociar no es sencillo. Negociar conflictos me refiero, ¿no? Porque en ese momento yo lucho no solamente contra los criterios de la otra persona, sino contra sus creencias, contra sus supuestos que yo no conozco, que voy decodificando a medida que conversamos. La escucha. Siempre se habla de una escucha activa, asertiva, ¿no es cierto? Una escucha atenta. Una escucha que me lleve a preguntar más y mejor. Todas las preguntas posibles, hasta que los argumentos expuestos sean comprendidos por todos y puedan llegar a algunos acuerdos. Esta parte es una parte súper interesante porque la escucha activa tiene que ver también con leer la conducta no verbal de la otra persona, ver cuán predispuesta está. Es más, los argumentos que yo puedo utilizar pueden tener que ver con cosas que él dijo, si yo escuché de manera activa. Usted comentó que es difícil mover esos horarios porque hay personas que usted dice que viven muy lejos y bla, bla, pero nosotros hemos hablado con 4 de esas 5 personas y ya las 5 estuvieron dispuestas a venir porque saben de que al cambiar este horario, por más que entran más temprano, salen más temprano. Y sabe usted que muchas de ellas estudian y más bien les interesa el cambio. ¿Por qué? Porque se desocuparían antes. Estoy dando un ejemplo de una argumentación, ¿no? Entonces, pero ¿de dónde saco esa argumentación? No es que las vine llevando de la casa, de lo que la misma persona me dijo, de lo que investigamos, de lo que conversamos con los actores que son partes de este problema que era un cambio de horario, por ejemplo, ¿no? Gestionar las emociones desbordadas. Probablemente puede haber frustración por parte de los colaboradores. Deberías tener presente algunas técnicas de contención e inteligencia emocional que logren mantenerlos estables. Bueno, y ese es otro tema mucho más profundo, pero sí es cierto que cuando uno aprende a ir gestionando la propia conducta y las propias emociones, en algún momento uno pasa a un segundo estadio del conocimiento, en donde uno gestiona las emociones de sus equipos de trabajo. Y en el tercer estadio, yo con mi equipo negocio con otro o contra otro, como dicen algunos, y tengo que gestionar el clima y las emociones de esa negociación. Obviamente, si ustedes se vieron, yo hablé de 3 estadios de gestión de emociones. ¿Por qué? Y porque no es fácil gestionar una situación de emociones de terceros cuando yo mismo no puedo gestionar la mía. Por eso es que hay como una suerte de desarrollo de inteligencia emocional que empieza por casa. En la medida que yo pueda gestionar mejor mi lenguaje no verbal, mi actitud, mis palabras, sin etiquetas, sin juicios, con apertura, con un volumen de voz regulado, yo voy a poder estar en condición de poder influir de manera más positiva en las personas que negocian conmigo. Carla Lisset, adelante, te escucho. Carla levantó la mano. ¿Sí, Carla? Sí, que levantó la mano. Carla Lisset, ¿estás por ahí? Continuamos, doctor. Aparentemente ha sido Ok, sin querer. de repente fue accidental. Ok, no hay problema. Promueve acuerdos. La negociación de un conflicto, el intercambio de comunicación para salvar estas
instancias de rivalidad, de conflicto, de malestar, tienen un horizonte. La persona que reclama lo hace porque quiere que algo se haga de forma distinta. Y cuando tú conversas con esta persona, también lo haces porque quieres lograr un acuerdo. O sea, alguna forma, tal vez distinta, una tercera forma, una tercera vía, porque hay dos, ¿no? La que yo quiero y la que tú quieres. Ver si hay una forma de construir una tercera o cuarta vía. ¿Para qué? Para que ambas personas quedemos satisfechas, al menos parcialmente. ¿Para qué? Para que se pueda retomar el trabajo, las actividades e incluso hacer una reconstrucción relacional. ¿Por qué? Porque a veces lo que termina sucediendo es que si yo no llego a aterrizar ningún acuerdo, seguimos como al comienzo, sosteniendo la valla, distantes, resentidos, enojados, sin voluntad de trabajo con el otro, pese a que el otro es talentoso, pero es un sinvergüenza, entonces no quiero hacer nada con él. Y dentro de un equipo de trabajo eso, la verdad, nos resta bastante, ¿no? Porque esa sumatoria de talentos es muy potente y cuando no existe, realmente nos juega en contra. Además de lo metodológico, los equipos funcionan cuando tienen lo siguiente. Y esta es una parte muy importante. El secreto de por qué algunos pequeños equipos impactan a lo grande. ¿Usted se ha dado cuenta que hay pequeños equipos que impactan a lo grande? Creo que el gran ejemplo que yo siempre pondré es el de los hobbits, ¿no? Para los que vieron El Señor de los Anillos, la película, o leyeron el libro, ¿no? La salvación del mundo en manos de los pequeños. Como algunas personas con un gran compromiso son muy superiores a otros que se creen muy grandes y que no tienen capacidad de diálogo, ni capacidad de encuentro, ni de trabajo en equipo. Hay equipos que pueden ser pequeños, que pueden ser chiquitos, pero son potentes. ¿Y por qué? Varias razones. Una, desarrollan una mística de trabajo en equipo. Y esto de la mística tiene que ver con un concepto que utilizamos mucho en el mundo corporativo, que es la cultura organizacional. Cuando usted entra a ver a veces la página web de una empresa, organización, la cultura, la misión, la visión, los valores, y hay gente que dice, esto es un discurso más. En realidad no lo es, pero muchas personas lo toman así porque no viven su cultura, porque lo que han escrito en esa página web o en su estatuto es un discurso. Y es lamentable que a veces el criterio de cultura se desperdicie de esa forma. Pero la naturaleza de la cultura es ser una guía, una estructura, una forma, un enfoque frente al entorno. Las grandes empresas desarrollan una cultura organizacional y dentro de esa cultura se generan equipos de trabajo. Y muchas veces aparece la mística. La mística tiene que ver con esas actitudes, comportamientos, gustos, conductas que generan una conexión profunda entre los miembros del equipo, que más allá de cumplir con tareas, lo que buscan es hacer la diferencia. Las grandes organizaciones por eso comulgan a veces con algunos criterios que tienen que ver con innovación, creatividad, proactividad, porque quieren que su equipo y su organización se entinte, o sea, tenga ese color. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a generar valor diferencial frente a un entorno donde hay otras organizaciones que hacen las cosas bien, pero que capaz carecen de este plus adicional. Fíjense que cuando uno mira el itinerario de algunas organizaciones y empresas, se va a dar cuenta de esto. Y en el mundo de las marcas venden más y cobran más cuando tienen un branding con una cultura potente. Ejemplo, Apple te va a comprar una computadora a la tienda y encuentra 3 máquinas. Son igualitas, son nuevecitas, pero la Apple cuesta el doble. ¡Epa! ¿Cómo que cuesta el doble? Ah, no, lo que pasa es que Apple es pituca. No, no, no es que Apple es pituca. Eso es una consecuencia. Lo que pasa es que esa marca está casada con un concepto. Su branding, su valor de marca es la innovación disruptiva. Y en toda su historia como marca siempre se ha caracterizado por comunicar innovación disruptiva. ¿Cuál fue la primera laptop rosada que existió en el mercado? Apple. ¿Cuál fue la primera laptop blanca en una época en que todas las laptops eran negras o color plomo? ¿Se acuerda? Porque así eran las laptops hace algunos años. ¿eh?
y alguien sacó la laptop rosada, blanca, verde fosforescente, y muchos dijeron, ¡ah! Y a los meses, esas laptops salían en las principales series de televisión norteamericanas porque nada tontos, la gente de Apple hacía conexión con series importantes en donde aparecían usadas por protagonistas de la historia. ¿Y qué pasaba después? 6 meses después, un montón de marcas sacaban su gama de rosadas. ¿Qué es eso? Es ser innovador, sí, pero innovador disruptivo. Yo voy no para donde va el mundo, yo marco la tendencia. Entonces muchas personas comulgan con esta marca. Y cuando Apple lanza un nuevo celular en la Quinta Avenida, hay una cola de gente esperando para ser uno de los primeros compradores del celular, ¿no? Y se toman la foto. Aquí casual, tomándome la foto, esperando. Soy el cuarto smartphone que se vendió. Y uno puede decir, pero qué locura es esta. Y esa compra es cara. ¿Por qué la gente actúa así? Porque cuando algo te representa valor, tú estás dispuesto incluso a pagar más. Y esa construcción de valor de esta marca, que tiene un branding potente y está posicionada como una marca disruptiva, tiene un refrendo en su cultura interna. Porque si no sería una máscara. Yo muestro una cosa y soy otra. Todo lo contrario. Muchas empresas de tecnología, y yo he trabajado con varias, sin ir más lejos, con Microsoft Perú durante muchos años, tienen la capacidad de ser motivadoras para sus trabajadores. Al haber trabajado externamente como proveedor de eventos de Microsoft, estuve prácticamente en 60.000 reuniones, dentro, fuera, en el centro financiero, en los hoteles, porque mi tarea hace 15 años era ser su gestor de eventos. Y fui testigo de cómo las personas que trabajaban en la empresa tenían una camiseta pegada al pecho, con orgullo. Confiaban, creían en sus propósitos, transformar el mundo con la tecnología. Y no había domingos para ellos, ¿eh? Representaba mucho para estos chicos jóvenes, la mayoría, trabajar en esta organización. Esa gente tenía mística. Venían a los eventos, nos apoyaban y eran protagonistas. Y tú decías, es un placer trabajar con esta gente. Tienen algo mística, algo que no tienen todos. Entonces las organizaciones hoy logran consolidar grandes equipos cuando empiezan a apostar por estas cosas que no necesariamente se dan en las grandes empresas, nacen en las pequeñas empresas, en los pequeños grupitos, y en algún momento crecen y generan impacto cuando ya empiezan también organizacionalmente a crecer. La empatía. La empatía que tiene que ver en el contexto de trabajo con la capacidad del miembro de ponerse en el lugar del otro, ¿no? De decir, a ver, si yo estoy en tu lugar, ¿qué haría? ¿Cómo haría? Estos grupos humanos que yo les comento son enormemente empáticos. Tienen reuniones, tienen sociabilización, se encuentran, salen. No siempre son eventos organizados por la organización, a veces son eventos de ellos, pero tú los notas enamorados del lugar en donde están. Y por estar enamorados de ese lugar, tienen un respeto irrestricto por el compañero que también está enamorado de la misma empresa. Entonces tenemos mucho en común con el compañero. A esto se le llama empatía organizacional. Tenemos un clima que se construye sobre estas cosas, entonces empezamos a tener equipos poderosos. Y no necesitan ser millones de personas para ser poderosos. Diversidad. Los mejores equipos combinan variedad de habilidades, perspectivas, saberes, gustos, experiencias, lo que les permite abordar sus problemas desde múltiples ángulos. Esa variedad promueve la innovación, la creatividad y la apertura a nuevas ideas. Es potente también. La cohesión. La cohesión en un equipo se refiere a ese nivel de unión, compromiso y colaboración que existe entre sus miembros. Y la cohesión, creo yo, incluso me atrevería a decir que es casi una consecuencia de todo lo otro. Sí, porque tal vez usted lo vivió y me dará la razón, pero yo lo viví. Yo estuve en grupos donde me sentía plenamente identificado. Era feliz ahí. Si tenía que desarrollar una tarea que me fuera dificultosa, siempre tuve el anclaje de que alguien me apoye. Entonces nunca me sentí solo y en algún momento empecé a crecer porque el equipo me ayudaba a crecer. Entonces la cohesión
Es una consecuencia de que en este grupo de trabajo había empatía, había una mística particular, había diversidad, gente muy distinta, y yo me sentía que podía tener un lugar para mí, pese a no parecerme a los demás. Eso es lo que hace una empresa multidiversa. Genera esa suerte de integración con cualquiera, incluso con el que se puede sentir más diferente. Esto que están viendo aquí lo pongo siempre porque a mí siempre me recuerda lo que dije hace un ratito. Yo he pertenecido a grandes equipos y cada uno de estos equipos me ha dejado grandes aprendizajes. Lo más maravilloso del trabajo en equipo es cuando yo veo cada una de estas fotos y usted puede ver las suyas y se acuerda todo lo que usted construyó con esa gente. Fíjese que hay un grupo de personas con el que estamos en la puerta de la UNT, ¿no? La comunidad Teach, una comunidad de profesionales y alumnos que de aquí de Lima viajábamos a distintas provincias a generar eventos de desarrollo. El equipo de profesionales docentes con el que trabajé en la Cámara de Comercio, aquí abajo. Allá arriba, fíjense, tenía 24 años y éramos 30 chicos y chicas peruanos viviendo en la ciudad de Buenos Aires, formando una casa de formación, formando un proyecto de desarrollo, estudiando una segunda carrera en la Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires, apoyando en trabajos misioneros, evangelizando la cultura, lo que era en ese momento nuestra vocación. Ese tiempo fue extraordinariamente formativo para mí. Y cada una de esas personas son dueñas de un pedacito de mi corazón. La foto que está acá abajo a la izquierda, cuando participé de un elenco de teatro durante años en la ciudad de Buenos Aires, donde yo era parte de ese elenco. Fíjense cuántos éramos 50. Integrábamos una comedia musical y viajamos por toda la Argentina. Esas relaciones son unas, esas cosas que hacíamos, la emoción de la gente, la respuesta, era una construcción de un trabajo en equipo. Y esto que ven al medio, donde estoy con el profesor Jorge Martínez y algunos docentes que también enseñan aquí en la universidad, la cantidad de veces que hicimos voluntariado social. Y lo pongo con orgullo porque lo estamos haciendo nuevamente después de muchos años. Este tipo de escenarios hacen que uno se dé cuenta que se puede lograr mucho cuando se trabaja coordinadamente con otros. Pero claro, para que esto funcione, en algún momento tiene que fluir lo que yo dije hace un ratito, ¿no? Vuelvo aquí. Tenemos que generar un espacio para que se genere una mística. Tenemos que incrementar las relaciones humanas para que cada vez haya mayor empatía. La empatía es una capacidad que todos tenemos, pero que no todos tenemos desarrollada por igual. ¿Y cuándo la desarrollamos? Cuando estamos en situación de relacionamiento con otros. La diversidad. Qué lindo que somos diferentes, qué aburrido ser tan iguales. Qué bueno que haya cada vez más oportunidad para las personas con diferentes creencias, gustos. ¿Por qué? Porque eso nos hace pluridiversos y eso es una riqueza. Y la cohesión, esa que hace que tú mates por el compañero, vuelvo a repetir, creo que es un gran valor, pero que crece a partir de lo anterior, porque uno se siente súper cohesionado cuando recuerda el nombre y los atributos de personalidad de cada uno de estos personajes que están en sus fotos. Usted tiene fotos, publíquelas, póngalas, emociónese recordando lo que hizo con esas personas y póngase a proyectar todo lo que podría hacer ahora que usted está más grande y tiene más capacidades, más desarrollo y está trabajando en la universidad con otras personas súper talentosas con las que también hay una gran posibilidad de hacer grandes cosas. Conclusiones finales. Un equipo equilibrado se construye cuando yo empiezo a conocer más y mejor las fortalezas de mis colegas, de mis miembros de equipo. Y cuando yo voy dándome cuenta cómo son, el foco es desarrollar esas fortalezas, evaluar los vacíos de mi equipo. Mi equipo tiene vacíos. Bueno, todos los equipos tienen vacíos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que esos vacíos se llenen? ¿Qué me falta? Revisemos los roles. De repente tenemos equipos que funcionan bien, pero podrían funcionar mejor si algunas personas estuvieran en otro lugar que de repente les viene mejor para su talento. Feedback oportuno para tratar las áreas de mejora. Siempre hay cosas que mejorar. Siempre hay debilidades o cosas en las que creíamos que estábamos avanzados y la realidad nos demuestra que no. Feedback. Habla con esa persona. Dile cómo hacerlo. Conversa. Date un tiempo. Trata de no desesperarte. No eres tú. Es él. Digo, no eres tú porque a veces uno dice, yo soy así. No.
Tienes que tratar de ser de la forma que mejor le llegues al otro. ¿Para qué? Para no asustarlo, para no espantarlo, para generarle atracción. Ponte en sus zapatos. Tú también y yo también en algún momento tuvimos dudas, miedos e incongruencias. Y sin embargo, siempre que pudimos salir adelante, probablemente fue porque encontramos una palabra amiga. Celebra sus éxitos y trata con asertividad sus fracasos. Bueno, esas son las conclusiones finales que quería irles dejando ya para terminar este rato, mi querida Ileana. Si hay alguna duda, pregunta más, yo encantadísimo de cualquier cosa que quieran comentarnos. Gracias, doctor. Sí, con los participantes, si que tuvieran alguna duda, consulta, pueden participar, hacer uso del micrófono que ya está habilitado. Sí, adelante, Nami. Nami creo que levantó la mano. Sí, es correcto. Buenas tardes con todos, Eliana, muy buenas tardes. Señor Ernesto, buenas tardes. Mi nombre es Fania Larco y hay un punto que me parece muy, muy importante recalcar y es cuando dijo que el ser del equipo es el ser de cada uno de los integrantes de ese equipo, valga la redundancia, ¿no? Y qué importante es hacerse un autoanálisis para poder tratar todas las falencias que uno puede tener y como seres humanos mejorar, ¿no? Entonces yo considero que, particularmente considero que este proceso de autoanálisis que uno quiere llevar, porque en realidad es una decisión personal el querer mejorar, tanto en la vida personal como laboral. Entonces yo considero que es sumamente importante que ese punto del ser, sea una decisión con miras a futuro, porque esos procesos no es que hoy día digo ya sí, mañana voy a cambiar, ya no voy a ser renegona. Es todo un proceso que toma su tiempo, toma un análisis y agenciarnos de herramientas para poder lograr esos objetivos de mejora, ¿no? Como persona. Eso era, me agradó muchísimo ese punto del ser que usted tocó, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ti, Nami. Efectivamente, yo creo de que al final nuestros equipos son ni más ni menos que consecuencia de lo que somos nosotros. Y el qué hacer probablemente sea relevante, sea trascendente, sea impactante en la medida que nosotros construyamos también eso en nuestras vidas, en nuestros hábitos, en nuestras formas de ver el mundo, en nuestra forma de ser empáticos, ¿no? Por eso siempre recalcaré lo que tú bien dijiste, ¿no? La necesidad de ser equipo. Porque yo voy a dotar a mi equipo de un montón de cosas en la medida que yo absorba lo mejor de la vida, del entorno, de lo que pueda aprender, de mis propias experiencias, ¿no? Porque al final yo le voy a legar eso a este grupo de personas con las que hago equipo. Gracias por eso. Sí, no, gracias a usted. Y qué importante, disculpe Eliana, y qué importante es que uno desaprenda creencias, malos hábitos, para dar espacio a nuevos buenos hábitos, ¿no? Que nos van a llevar a un buen término como personas. Gracias. Correcto, correcto. Gracias, gracias también por eso que dijiste. ¿Alguien más desea participar? Bueno. Julio, sí, adelante. Hola, Adelante. buenas tardes. Sí, doctor Ernesto, muchísimas gracias por esa ponencia. Sí, me parece como comentario quizás que todo lo que usted nos ha explicado, nos ha compartido, ¿no? Porque ese es el fondo de toda esta capacitación, el compartir sus experiencias muy enriquecedoras, ¿no? Me parece también el entender, el separar el término empresa de lo que es el empresario, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, es parte de la empresa, ¿qué es la empresa? Pero no es la empresa es el empresario, la empresa somos todos, y cada uno tiene que empezar también, como usted lo dice, toda esta capacitación es para formar prácticamente en todos nosotros empresarios, pero es entender que nosotros somos la empresa, ¿no?
Lo que nosotros hagamos hace que la empresa crezca. Y todo esto de las habilidades blandas son importantísimas, que ya se viene dando desde hace años, ¿no? El enfoque. Ese es mi comentario, mi estimado doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por tu opinión. Efectivamente, de alguna forma, cuando uno desarrolla este tipo de enseñanzas, de capacitaciones, lo que estamos buscando es, sobre todo, generar un espacio de aprendizaje para la asunción de eso que tú estás diciendo, ¿no? De este entendimiento de que una organización no es un dueño, no es una razón social, ¿no? Sino es un todo, en donde todas las personas, en la medida que puedan conectar con estos conceptos, al final todos vamos a ser los constructores de una cultura, de un clima, de una forma de trabajo, de un estilo de trabajo. Eso no es algo que dictamina una persona, eso es algo que se construye cuando toda la organización se pone en esa predisposición de ser edificadores de una cultura, ¿no? Gracias por eso también. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra participación? Hola. Al parecer, doctor, es todo por hoy. Doctor, continuamos la siguiente semana, día jueves. Nos acompañará también usted, dos colegas más. Estaremos con Héctor y con Jorge también. Así Sí. es. Así Que no sé si lo viste ahí a Jorge en una de las fotos. Sí, lo he visto. La portada de la universidad, allí estaba. Claro. Sí, sí, doctor. Agradezco sus audios, por favor. Doctor, agradecerle nuevamente y pues con participantes nos estamos viendo el día jueves próximo. Gracias, doctor, con usted también. Listo, gracias a ustedes y gracias a todas las personas que estuvieron aquí. Les deseo lo mejor a toditos. Un fuerte abrazo. Ya nos tocará vernos por allá en algún momento. Si Dios lo quiere y Liliana lo organiza. De todas maneras, doctor. Muchas gracias. Claro que sí. Ha sido un enorme gusto. Gracias. Buenas tardes con todos.